Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnada como Supergirl, DC/IG, Kara vivió la primera parte de su vida completamente inconsciente de que alguna vez fue otra persona. Pero, tras no poder escapar de Krypton, el trauma de quedar atrapada en una nave le hace recordar plenamente su vida anterior. Ahora debe lidiar con dos conjuntos de recuerdos y asegurarse de que su prima pequeña esté bien. Sabiendo todo lo que el universo DC puede lanzarle, sabe que ni siquiera ser kryptoniana será suficiente. Capítulo 33. Disculpa, ¿qué acabas de decir? Preguntó Kara mientras tomaba una taza de café hirviendo e intentaba no pensar en lo ocurrido ayer. La noche terminó con todos durmiendo en casa de Selina. Por alguna razón, la mujer borracha los arrastró a todos a casa antes de desplomarse en la cama. Kara se había asegurado de hackear todas las cámaras del club y borrar cualquier material de la noche anterior a su partida, y ahora, a la mañana siguiente, o bueno, casi a la noche en realidad, Kara y Selina estaban sentadas incómodamente en la mesa de la cocina. Necesito tu ayuda, dijo Selina, tomando su café y con un aspecto demasiado atractivo para la noche que había tenido. Normalmente iría al bar con algo así, pero con esa puta en el pueblo, supongo que servirás. ¿Te refieres a esa Thalía? Preguntó Kara, fingiendo no saber nada. Cuando Selina asintió, continuó. Sabes que se está quedando en la mansión de Bruce Wayne, ¿verdad? No con Batman. Mentira, solo está usando a nuestro putero residente como escudo para que nadie pueda atacarla en casa. Va tras el murciélago. Siempre va tras el murciélago. Selina dio un sorbo a su bebida para tranquilizarse y suspiró. Olvídate de la zorra, necesito tu ayuda para salvar a una amiga. Explícate, suspiró Kara, siguiendo con la mirada a Cory mientras la chica entraba a la cocina, se servía otra taza de café y se iba a hablar con Danette en el sofá. Maldita sea, la tienes muy mal. Selina sonrió con sorna, pero siguió explicando. Bueno, ¿recuerdas la organización de la que te hablé después de terminar el trabajo? Sí. Dijo Kara, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Bueno, ahora mismo las cosas están caóticas en el inframundo. Hace unos meses, Ivy había aceptado hacer un trabajo para alguien, pero en medio del caos, pensó que podría librarse. Selina tamborileó con las uñas sobre la mesa y miró a Kara para ver su reacción. Supongo que se equivocó. Kara levantó una ceja. Sí, pero también no. Selina tomó otro sorbo y se recostó en la silla. Como ya no tienen el monopolio, Ivy normalmente sería lo suficientemente fuerte como para salirse con la suya, pero usaron a su novio como cebo y la capturaron en secreto. Quiero que me ayudes a rescatarla. Kara terminó su café y pensó en la situación, ellos probablemente eran la luz, así que estaban perdiendo suficiente control de los otros villanos como para que se les negara. Kara simplemente apostó que a Vandal le encantaba eso. Intentó pensar en lo que la luz quería con Ivy, luego recordó esa tontería de la Liga de la Injusticia, pero se suponía que eso sería dentro de meses. Bueno, probablemente necesitaban tiempo para planificar las cosas, y también para experimentar con el uso de Blockbuster y Venom en las plantas de Poison Ivy. Entonces, ¿cómo te enteraste de esto? ¿Lo divulgaron para intimidar a la gente? Una heroína rescató a su novio. El chico se lastimó al hacerlo y no pudo salvarla, pero el novio liberado acudió a mí en busca de ayuda porque sabía que éramos amigos. Selina le sonrió a Kara con una sonrisa divertida. ¿No es la Liga ni Batman? Preguntó, conteniendo la respiración para no escuchar a escondidas a Cory cuando ella y Danette empezaron a reír en la otra habitación. Bueno, Kiteman no pensó que podría contactarlos sin ser arrestado también. Espera, ¿hombre cometa? ¿Hiedra venenosa salía con hombre cometa? Gritó Kara casi con la boca abierta. Rao, pensé que era lesbiana. De hecho, es bisexual. Selina rió disimuladamente ante la reacción de Kara.
Además, el hombre cometa ganó mucha influencia cuando ayudó a Batman a derrotar al Guasón. Y ni siquiera escuchaste la mejor parte. ¿Quién crees que logró rescatarlos? Kara lo pensó. Probablemente era un héroe más débil o algo así, pero no tenía ni idea de quién. No sé, quizás un héroe de tercera categoría. ¿Puedes repetirlo? Selina rió disimuladamente y negó con la cabeza. De hecho, era la abeja roja. No, realmente lo conozco, comentó Kara. Supongo que puede controlar abejas. No es un mal poder si se usa bien. Bueno, puede controlar una abeja, solo una, resopló Selina. La llama Michael y todo eso. Intentó arrestarme una vez. Bueno, a ver si lo entendí bien. Kara se tomó un momento para ordenar sus ideas. El hombre cometa, el novio de Hiedra Venenosa, fue capturado. Hiedra Venenosa fue capturada cuando intentó recuperarlo, y luego un tipo que controla una abeja lo rescató, pero Hiedra Venenosa no pudo escapar. De alguna manera, mi respeto por esta organización desaparece a cada segundo, y por Hiedra Venenosa. Bueno, en su defensa, una vez que la tuvieron, a nadie le importó realmente el hombre cometa. Probablemente no desperdiciaron a nadie competente para protegerlo, y Abeja Roja es un buen artista marcial. Además, tiene algo para escalar edificios. Selina miró fijamente a Kara a los ojos y esperó un segundo. Al ver que Kara no decía nada, indagó. Entonces, ¿estás dispuesta a ayudar? Kara lo consideró, le había prometido un favor a Selina y rescatar a alguien, incluso un villano, era un uso mucho más aceptable de su favor que ayudar a robar algo o, Rao no lo quiera, luchar realmente contra un héroe. A Kara no le importaba que Catwoman robara cosas siempre y cuando no lastimara a nadie, pero explicarle su razón a su prima sería un rollo. Además, no quería otro enfrentamiento con la luz, al menos no en una semana más o menos. Había estado disfrutando de sus vacaciones, maldita sea. Con un suspiro, Kara se masajeó las sienes y finalmente volvió a mirar a Selina. Bien, ¿sabes dónde está Ivy ahora mismo? No realmente, fui tras ella cuando me enteré, pero cambiaron de ubicación en cuanto escapó el hombre cometa, explicó Selina mientras agarraba la mesa y estiraba el lomo como un gato. Confieso que me gusta cazar tanto como a cualquiera, pero es muy molesto cuando mis enemigos dan muestras de ser competentes. Bien, preguntaré por ahí a ver si la encuentro. Después decidiré qué hacer. Kara miró hacia la sala y pensó en lo enfadada que estaría Cory si se metiera en problemas solo unos días después de tomarse un descanso. Aún así, si creo que es demasiado, probablemente llame a mi prima. Me parece bien. Selina suspiró y se puso de pie. Que el Gran Azul la arrestara sería molesto, pero escapar de Arkham es mucho más fácil que escapar de otros villanos. Probablemente también sea más seguro. ¿Qué te hace pensar que no la arrestaría? Kara miró a Selina con los ojos entrecerrados. Es cierto que no le importaba mucho robar, e incluso apoyaba algunos de los objetivos medioambientales de Ivy, pero había cosas que no podía ignorar. Ivy mata gente, Selina, gente inocente. Ivy es complicada, incluso yo tiendo a alejarme de ella cuando tiene uno de sus episodios. Selina asintió. Pero el hombre cometa estaba haciendo maravillas, e incluso consiguió una buena psicóloga, una rubia guapa que la está ayudando mucho. Además, las noticias le dan una reputación mucho peor de la que realmente merece. Ni siquiera le gusta lastimar a la gente. Kara arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Esa es tu excusa? ¿La malinterpretaron? ¿Te das cuenta de que podría ser mucho peor, verdad? Ivy suele usar enredaderas y árboles normales para causar daños materiales, y algunos venenos. En sus peores momentos, controla mentalmente o incluso envenena a la gente, pero algunas de las plantas de las que habla, Selina se estremeció. ¿Está esa planta suicida de Australia, o ese árbol maligno que ni siquiera se puede quemar y que es simplemente, ¡puaj! Kara tenía que reconocerlo, casi nunca había oído hablar de hiedra venenosa usando las plantas más insípidas que existen. Además, si todo ese incidente de la Liga de la Injusticia se debió a que la luz la obligó a actuar, quizá pudiera poner a la villana en su contra. Bien, te ayudaré a buscarla y, si creo que podemos lograrlo, te llamaré para que vengas al rescate, respondió Kara, mirando el reloj de pared y poniéndose de pie. Si no tienes nada más de qué hablar, ya es hora de que me vaya a casa. Tengo que darme un baño y ver cómo está mi gata. Dexter era un gatito bastante independiente, y el robot de limpieza de Kara había sido programado para alimentarlo y cambiarle el agua, pero a Kara no le gustaba dejarlo solo más de lo necesario. Gracias, le sonrió Selina. Trae al gato la próxima vez que vengas.
Cuido de muchos gatos callejeros, pero paso demasiado tiempo fuera de casa como para tener uno. Kara salió de la casa de Selina, seguida de cerca por Cory y Danette. Incluso por la mañana, Ciudad Gótica se veía gris y una gran nube impedía que la luz del sol pasara. Kara disfrutaba del club y podía ver algo de la belleza de la ciudad, pero no se imaginaba viviendo allí. El androide esperó con ellos hasta que llegó un taxi y luego les dio un abrazo a cada uno. Gracias por invitarme, realmente necesitaba esto. Mirando a Kara a los ojos, Danette la miró con incertidumbre. Todo se siente tan abrumador ahora mismo. ¿De verdad puedes conseguir la dirección de Flash? Me encantaría hablar con alguien conocido antes de tomar decisiones. Claro, podría invitar también a la Mujer Maravilla o a tu hermano menor. No, admiraba a Diana, pero nunca fuimos realmente amigas, confesó Danette. Y me gustaría tener mi vida en orden antes de conocer a Tornado Rojo. Kara sin duda lo entendía, aunque conocer a Kyle antes de estar lista probablemente le resultara mejor a la larga. Aún así, le daría al androide unos días más antes de presionarla. Solas, ambas chicas regresaron al apartamento, recibiendo un fuerte saludo por parte de Dexter mientras el gato se quejaba de dormir solo y se retorcía entre sus piernas con vigorosa indignación. Cory levantó al gato y les tocó la nariz mientras Kara se quitaba los zapatos y iba a revisar su impresora de piedra solar. Había terminado de producir un prototipo de la niebla en forma de un cubo de cristal de 10 centímetros. Lo sacó de la impresora, lo acercó a su ojo sano y vio los minúsculos robots cuidadosamente agrupados en forma de cubo. Se suponía que incorporarían las mejores características de la niebla y sus propios drones, pero Kara aún necesitaba probarlo. Primero ocuparé el baño, gritó Cory desde la otra habitación. Todavía tengo que entrenar con la maestra Diana hoy. Está bien. Respondió Kara distraídamente mientras ordenaba al cubo que se activara. Los millones de pequeños robots se activaron, iluminando ligeramente el cubo, y luego se dispersaron formando una pequeña nube. Con su tableta, Kara comenzó a probar las instrucciones programadas. Al igual que sus drones anteriores, los nuevos robots de niebla contaban con pequeñas extremidades que se conectaban entre sí, lo que les permitía adoptar diferentes formas y formar distintos dispositivos. Sin embargo, conservaban su capacidad de desmantelar material inorgánico y robar información de dispositivos electrónicos. Desafortunadamente, esta funcionalidad aún resultaría en la destrucción sutil de los datos originales. Kara ordenó a los robots que se organizaran en un plato grande y comenzó a realizar pruebas de estrés. Resulta que los diminutos robots podían formar una defensa muy sólida, pero eran mucho menos resistentes que un bloque sólido del mismo material, y mucho menos que su armadura de batalla. Aún así, su versatilidad hizo que Kara considerara seriamente incorporarlos a su disfraz público. Amiga Kara, me voy. Gritó Cory, lo que finalmente hizo que Kara levantara la vista del experimento. Sin embargo, no creas que no me he dado cuenta de que me estás evitando. Eso no se puede tolerar, hablamos luego. Al mirar la hora, Kara se dio cuenta de que había perdido más de 40 minutos probando el nuevo invento sin pensar en nada. A toda prisa, dejó sus experimentos y corrió hacia la puerta. Asomando la cabeza por la habitación, vio a Cory con ropa deportiva. La tamaraneana había vuelto a usar el dispositivo de disfraz para cambiar el color de su piel, pero llevaba mallas negras y un sujetador deportivo que apenas le cubría los pechos y dejaba la mayor parte del cuerpo al descubierto. ¿Qué quieres decir con que te estoy evitando? Kara tragó saliva con dificultad, recorriendo con la mirada el cuerpo de Cory, absorbiéndolo todo. Kara había pensado que se había acostumbrado a lo hermosa que era Cory, pero el beso de ayer parecía haber cambiado algo y estaba mirando a su amiga con un renovado interés. Sí, lo eres. Cory sonrió con satisfacción ante la mirada errante de Kara, luego se puso seria y entrecerró sus ojos verdes. Aún así, debo cumplir con mis obligaciones con la maestra Diana, pero hablaremos esta noche. No intentes escapar de mí. Despidiéndose con la mano, Cory salió del apartamento, dejando a Kara sintiéndose muy intimidada por sus proclamaciones y un poco acalorada. El ojo de Kara siguió al tamaraneano por el edificio hasta que Kara logró reaccionar y cortó su visión de rayos X Rao. ¿De verdad iba a hacer esto? Kara había evitado siquiera pensar en Cory antes por una razón, y no era que no le atrajera. No, Kara había estado evitando pensar en su relación porque sabía que no se encontraba en un buen momento después de sus terribles experiencias. Su vida era un desastre, aún no había superado su segundo conjunto de recuerdos y, peor aún, se estaba involucrando en asuntos de superhéroes. La muerte de Flecha Roja era prueba de lo peligroso que era eso.
En los cómics, los superhéroes normalmente terminaban sobreviviendo, pero, incluso allí, nadie podía acusarlos de vivir vidas muy felices o muy seguras, y Kara no estaba en un cómic. Frustrada, Kara golpeó la pared con mucha más fuerza de la que pretendía, provocando un ruido como una explosión. ¡Oh, mierda! Su puño atravesó la pared de un puñetazo y debió de haber dado en algo importante. Por un segundo, todo el apartamento se estremeció, las luces parpadearon y el televisor se cayó de la pared. Kara voló hacia él, atrapó el dispositivo antes de que cayera al suelo y exhaló un suspiro de alivio. Mirando alrededor, agradeció a Rao que no hubiera nadie más para ver su error. Miau. Se quejó Dexter. Subiéndose de nuevo al brazo del sofá, el gato la miró con ojos grandes y críticos antes de sacudirse y empezar a lamerse el pelaje despeinado para arreglarlo, con la cola erizada como un plumero. Cállate, no me juzgues. Entrecerrando las pupilas, Dexter le dio la espalda, levantó su trasero de manera imperiosa y se alejó para esconderse en la habitación de Cory. Al volver a colocar el televisor en su sitio, Kara observó el agujero en la pared. Parecía que había golpeado alguna estructura de soporte, pero no con toda su fuerza, así que no había sufrido daños graves. Con un gruñido, agarró su computadora y empezó a escribir. Unos minutos de programación después, sus drones inspirados en la niebla flotaron hacia el agujero y lo llenaron antes de cambiar de color para imitar a la perfección el resto del apartamento. Ahí, nadie lo sabrá jamás. Sabía que tenía que encontrar un nuevo hogar pronto, no había forma de que la gente no supiera que había algo extraño en su edificio en este punto, no después de todo lo que había sucedido. En realidad, se suponía que debía haber encontrado un nuevo lugar hace semanas, pero antes no tuvo tiempo. Quizás debería aprovechar esta semana para buscar apartamento con Cory. Y ahora estaba pensando en Cory otra vez, genial. Tras darse una ducha fría, Kara se preparó un sándwich y se dejó caer en el sofá. 20 minutos después, Dexter apareció de nuevo, saltando sobre su pecho para robarle algo de calor. Con una mano acariciando el pelaje de su gato, Kara agarró su tableta con la otra y pasó la mañana holgazaneando en su dispositivo. Primero, Kara envió un mensaje al detective Chimp pidiéndole que investigara la ubicación de Hiedra Venenosa. Luego, lanzó algunos bots en internet para buscar alguna pista sobre la villana. Finalmente, Kara pasó el resto de la mañana experimentando con el diseño de nuevos dispositivos. Resultó que había una sorprendente cantidad de maneras de crear una pistola láser, incluso con la tecnología de la Tierra. Algunas incluso eran no letales. Desde cegar hasta simplemente aturdir a alguien, desde hacerlo explotar con energía térmica hasta jugar con Dexter, las armas láser son muy versátiles, si sabes cómo construirlas. Quizás podría incorporarlos a sus nuevos paneles solares. Con su tecnología, sería una buena opción defensiva, capaz de derribar a los molestos invasores alienígenas y a uno o dos satélites del fin del mundo, inevitablemente villanos. Nadie tenía por qué saber que tenía la opción a menos que la obligaran a usarla. Dejando sus pensamientos para más tarde, Kara levantó a Dexter y lo volvió a poner en el sofá antes de cambiarse de ropa. Había prometido consultar con Guardián sobre la situación de Cadmus y el hombre quería hablar con ella en persona. Con el Z-tubo, Kara llegó a una cámara subterránea bajo su fábrica. Estaba deseando reemplazar el Z-tubo con su propia tecnología de teletransportación, pero, hasta entonces, era mejor que volar sola. Señorita Danvers. Gritó un hombre de aspecto normal mientras desactivaba las torretas defensivas desde otra habitación. Parecía estar detrás de una ventana de cristal, pero Kara sabía que, si intentaba atacarla, las cosas no acabarían bien. Kara arqueó una ceja. No sabía que Dubilex había permitido la entrada de humanos a las instalaciones subterráneas. ¿Y tú eres? Jonathan Banks, señorita Danvers. El jefe me ha puesto a vigilar el tubo Z. El joven le hizo una reverencia. El propio Dubilex dio la orden. Se supone que aún debería estar descansando. Kara refunfuñó y luego suspiró. La ironía de su declaración no se le escapó del todo. Bueno, sigue así. Apoyó la mano en la puerta y esperó a que terminaran las comprobaciones de identidad antes de que ésta se abriera, revelando un largo pasillo. Al entrar, sintió que la puerta se cerraba de golpe tras ella y se apresuró hacia el otro lado antes de que el espacio cerrado empezara a incomodarla. Un segundo control y la otra puerta también se abrió, dejando finalmente a Kara salir a las instalaciones subterráneas de los genomorfos. Al encontrar a Dubilex todavía en su silla de ruedas y hablando con Guardián, Kara se detuvo.
Consideró a ambos hombres, pero decidió que no podía culparlo por involucrarse de inmediato en la organización, no cuando era el líder actual de toda la raza. Dubilex, guardián, entiendo que todo está en orden. Los saludó al entrar en la habitación. Buenas noches, señorita Danvers, respondió Dubilex asintiendo. Buenas noches, señorita. Ah, preferiría que me llamara James, dijo el guardián, rascándose la barba recién crecida. Dejo de ser el guardián. No tiene mucho que ver conmigo. ¿Te estás retirando del trabajo de héroe por completo? Bueno, sigo pensando en ser el jefe de seguridad, pero ya no usaré mi disfraz, respondió la pelirroja y se apartó del escritorio, dejando que Kara se sentara en la cómoda silla. Hablando de seguridad, ¿qué es eso de que hay humanos normales aquí abajo? Probó la silla un poco antes de volver a concentrarse por completo en ambos. No te preocupes, los Génomos lo tienen todo bajo control, pero algunos miembros del personal de Cadmus decidieron quedarse con nosotros y les estamos dando buen uso en todo lo que podemos, le informó Dubilex, y luego reflexionó. Además, debo advertirte que una cantidad sorprendente de humanos en esta ciudad se han acercado a algunos de nosotros, y están demostrando ser confiables. Algunos ya nos hemos revelado. Kara suspiró, tapándose el ojo regenerador con una mano. Supongo que era demasiado pedir que toda una raza permaneciera oculta. ¿Prefieres que permanezcamos aislados? ¿Que sigamos en la clandestinidad y bajo la sombra de las ilusiones? No, está bien, siempre y cuando mantengas las grabaciones a raya y tengas cuidado. Kara descartó sus acusaciones con un gesto. Tendré que involucrarme menos con estas instalaciones para poder hacer un Lex Luthor y negar con credibilidad lo que ocurre aquí. A decir verdad, habría preferido que siguieran aislados y bajo la ilusión, al menos un poco más, un año más o menos. Pero Kara no podía reprochárselo, y podía aceptarlo. Seguiría siendo increíblemente sospechoso si alguien lo descubriera, pero con el contrato de Wayne, ya buscaba abrir una segunda fábrica y una oficina en Metrópolis. Si las cosas salían mal, podría fingir que la estaban utilizando. Oh, no, tenían una telépata, ni siquiera sabía qué estaba pasando, solo soy una joven humana sola en el mundo. Kara negó con la cabeza y volvió a concentrarse. Entonces, ¿cómo vamos con todo el asunto de Cadmus? Bueno, nos dijiste que estabas dispuesto a revelar todo el desastre de Cadmus en cuanto Luthor se enterara, así que les contamos a los científicos todo lo que estaba pasando y les ofrecimos trabajo, respondió James, sentándose en su silla al otro lado del escritorio de Kara. Cuando les expliqué que la otra opción no era la muerte, la mayoría optó por irse, pero algunos se quedaron con nosotros. Supongo que los que se fueron no tienen idea de dónde está esto, ¿no? No, dijo Dubilex negando con la cabeza. Aunque no estuve aquí, estuvieron bajo las ilusiones del Génomo todo el tiempo. Ni siquiera saben cómo son realmente las instalaciones, y mucho menos dónde están. Bien, ¿y por qué necesitaba estar aquí? Preguntó Kara. Había estado perfectamente dispuesta a dejar todo en manos de Guardián y supervisarlo desde casa durante unos días. Una de las científicas restantes, la doctora Amanda Spencer, logró un gran avance en el tratamiento de los genomorfos, comenzó Dubilex, con aspecto feliz y algo inseguro. Requerirá un tratamiento constante, pero ha encontrado la manera de frenar drásticamente el deterioro de los genomorfos. ¿Necesitas más financiación? Te dije que te ayudaría en todo lo que pudiera. Kara se inclinó hacia adelante, feliz por su amiga. Necesitamos equipo, pero te llamé para hablar sobre nuestro pariente en común. Dubilex se inclinó hacia adelante e hizo una mueca al sentir algo tirando de su costado herido. Con él solo tiene una pequeña cantidad de ADN genomorfo, y su herencia kryptoniana lo ayuda a mantenerse sano, pero el tratamiento debería mejorar su situación. Bueno, ahora Kara estaba realmente interesada. Inclinándose hacia adelante, estaba a punto de seguir preguntándoles cuando se dio cuenta de algo y no pudo evitar poner cara de disgusto. ¿Dijiste que se llamaba Amanda Spencer? ¿La asistente del Dr. Desmond, esa Amanda Spencer? Sí, dijo James, alejándose de ella con expresión preocupada. El mismo genetista que formó parte del proyecto KR manipuló alegremente el ADN de mi primo sin su consentimiento ni ningún signo de ética profesional para crear a con él. Kara sintió que sus dedos se hundían en la mesa, tallando la madera como si fuera mantequilla. Señorita Kara, empezó a decir Dubilex, pero Kara levantó una mano, interrumpiéndolo. Reclinándose lentamente en su silla, respiró profundamente unas cuantas veces, notando las pequeñas manchas rojas que comenzaban a acumularse en su visión y haciendo todo lo posible por calmarse. Amanda Spencer no era una Sion.
Probablemente tampoco era una mujer amoral que realmente disfrutaba causando dolor y haciendo experimentos invasivos en personas sin aplicar anestésicos, solo una que no pensaba en sus acciones. Rao, Kara podía entender que se perdiera en sus propios experimentos y no se detuviera a pensar en lo que estaba haciendo. No sabía si podría perdonarlo, pero lo entendía. ¿Confías en esta científica? ¿Incluso después de lo que hizo? Preguntó después de calmarse lo suficiente. La doctora Spencer no es la más atenta ni la más cariñosa, pero ha estado intentando enmendar su error desde que Connell escapó y tomamos el control, explicaron los genomorfos, con cuidado de no volver a provocarla. Cerrando el ojo, Kara pensó en Connie, más que en él, también pensó en Match, que aún descansaba en una cápsula en la fortaleza. De acuerdo, pero primero quiero hablar con la mujer. Capítulo 34. Kara estaba sentada en su gran silla de cuero en la base subterránea del genomorfo, con los codos apoyados sobre el escritorio de madera y los dedos cruzados frente a su cara. Sus pies golpeaban furiosamente el suelo con impaciencia y deseó desesperadamente haber traído a Dexter con ella, pasar una mano por su pelaje mientras ronroneaba en su regazo la habría ayudado a calmarse. A pesar de ella misma, fragmentos de luz rojas se habían manifestado a su alrededor cuando perdió los estribos antes, algunos de ellos habían rayado su nuevo escritorio, algunos habían dejado rasguños en la pared a su espalda y uno incluso había destruido una lámpara justo encima de su posición, dejándola un poco más oscura que el resto de la habitación. A Kara le gustó la estética. Mantenía su rostro en la sombra, impidiendo que la mujer con la que estaba a punto de encontrarse viera cualquier signo de asco o miedo. Sería mucho más difícil notarlo si se estremecía ante la presencia del genetista. Cerrando los ojos, intentó concentrarse en las enseñanzas de Torquasm Rao de su prima, dejando ir la ira y despejando su mente. Si bien el Torquasm Rao fue creado para uso militar, también resultó ser una excelente técnica de meditación, Kara simplemente no era muy buena en ello todavía. Doctor Spencer, pase, por favor. Dubilex abrió la puerta con un gesto de la mano, indicándole al genetista que entrara en la habitación. Kara casi se estremeció por reflejo. Estar en la misma habitación con alguien como la doctora Spencer le ponía la piel de gallina, pero intentó concentrarse en lo que la mujer podía hacer por Con, y tal vez incluso por Match. Ella permaneció en silencio unos segundos más, hasta que logró controlar su temperamento, y luego abrió los ojos para contemplar a la doctora Amanda Spencer por primera vez. La científica era una joven negra, de figura delgada, con cabello corto y rizado y vestida con una bata blanca y unas finas gafas sobre sus ojos marrones. Al mirar a la mujer, Kara vio el ligero temblor de sus manos, el corazón acelerado y la gota de sudor frío corriendo por su mejilla. El doctor Spencer se quedó paralizado, como un ciervo deslumbrado. Tras un par de segundos, Kara notó que Dubilex la fulminaba con la mirada y que su ojo aún brillaba con un calor apenas contenido. Respiró hondo, parpadeó para disipar los signos de la visión de calor y asintió. Encantada de conocerla, doctora Spencer. ¿Me han dicho que tiene una solución para el problema de la degeneración de los genomorfos?, preguntó Kara, levantando los codos del escritorio y reclinándose en la silla. No lo llamaría una solución, es más bien un arreglo temporal hasta que pueda estudiar mejor la situación, dijo la mujer, secándose el sudor de la frente e intentando aflojarse el cuello de tortuga. La degradación de los genomorfos se debe a la falta de cierto elemento en sus células. El tratamiento puede infundirles ese elemento directamente, pero su cuerpo lo rechazará con el tiempo y volverá a su estado normal, lo que requiere dosis constantes. En realidad, lo mejor sería resolver el problema por completo, pero detener la degradación mientras tanto antes de que tenga efectos permanentes es necesario para ganar tiempo, y tal vez podría usar, lo siento, estoy divagando. Ya veo. ¿Y qué necesitas para una cura permanente?, preguntó Kara, golpeando con un dedo el brazo de su silla. Necesitaré nuevas instalaciones y habrá que reemplazar a mi personal. Tragó saliva y respondió. ¿Ayudaría un aumento de ingresos?, preguntó Kara, esforzándose por pensar en los beneficios para Con y los genomorfos. Esta vez, parecía que lo estaba logrando. La cura de los genomorfos es una prioridad para mí. ¿Sí? Si tuviera los medios para reponer los materiales perdidos, podría ser mucho menos cuidadoso con las pruebas, además de contratar más trabajadores y mejor equipo. Kara intercambió una mirada con Dubilex, y vio en su rostro una sonrisa de satisfacción y cierto afecto por el científico. Lo tendrás. Ahora bien, sé que trabajaste en el proyecto KR, ¿qué puedes contarme sobre el uso del tratamiento que desarrollarás en el clon kryptoniano?
Bueno, no pudimos clonar completamente el ADN kryptoniano. Usamos ADN humano para rellenar los huecos y conectamos todo con material genético genomorfo, dijo la mujer, aparentemente olvidando su miedo ahora que hablaba de algo que le apasionaba. Kara tuvo que parpadear y comenzar a pensar en Cory para evitar bombardearla con su visión de calor, mientras sus dedos se hundían en la silla de cuero. Al principio, creíamos que este enfoque fragmentado había debilitado considerablemente al clon en comparación con un kryptoniano natural, pero al reanalizarlos, creo que su parte kryptoniana está trabajando a destajo para evitar la degeneración de los genomorfos. La mujer asintió y sonrió a Kara y a Dubilex, como si quisiera felicitaciones por resolver el problema. Sus células utilizan constantemente la energía solar absorbida para intentar corregir las deficiencias de su genomorfo. Estas células no tienen poder adicional para hacer mucho más, por eso no ha manifestado algunos de los poderes más tradicionales del kryptoniano, como el vuelo o la visión térmica. ¿Qué pasa?, preguntó Kara cuando el doctor pareció quedarse callado a mitad de la explicación. La doctora tragó saliva de nuevo, mirando con preocupación el ojo sano de Kara y se ajustó el collar de nuevo. Nada, creo que acabo de darme cuenta de algo. Oh, cuéntame. Kara se dio cuenta de inmediato de que la mujer había atado los cabos. Fingiendo interés, se inclinó hacia la derecha y apoyó la barbilla en el puño cerrado. Señorita Danvers, intentó decir Dubilex, pero Kara lo interrumpió con una mirada fulminante. No, realmente quiero escucharlo. Lo siento. Solo hacía mi trabajo. Nunca tuve la visión completa del proyecto hasta que ya era demasiado tarde. Nunca quise crearlo. Quiero decir, explicó la mujer, mirando nerviosamente a su alrededor. Entonces, bueno, el clon ya estaba creado, quería asegurarme de que sobreviviera, y las posibilidades de estudio eran... Déjame dejar algo clarísimo, doctora Spencer, le dijo Kara, inclinándose de nuevo hacia adelante, de modo que la luz de la habitación la iluminara por completo. En realidad, no estoy muy enfadada contigo por la creación de mi primo más nuevo. Estoy enfadada por el abuso que le infligiste al mayor. Me sorprende que robarle su ADN y replicarlo contra su voluntad no te haya hecho sospechar nada. Que te preocuparas por la supervivencia de Connell y que sigas trabajando para mejorar su situación me ha frenado por ahora y me obliga a confiar en ti. Pero no abusarás de esa confianza, ¿entiendo? La mujer se estremeció, pero finalmente respondió con una voz casi susurrante. Sí. Bien, Superman fue criado por una familia amorosa, le enseñaron todos los valores de la Tierra y cree profundamente en la bondad interior. Es un héroe de la médula, jamás te haría daño, explicó Kara mientras abría un cajón y sacaba una carpeta gruesa con cientos de páginas y 2 memorias USB. No soy Superman. Con un movimiento de muñeca, Kara arrojó la carpeta al pecho de la mujer, casi haciéndola caer de culo. Esa es toda la información que tengo sobre un segundo clon, uno creado sin ADN humano. Quiero que me digas qué puede hacer tu tratamiento por él. La doctora Spencer aferró la carpeta, apretándola contra su pecho como si eso impidiera que Kara la lastimara. Tras un par de segundos para recomponerse, la mujer consideró lo que Kara acababa de decir. Sin ADN humano. Sus células se descompondrían mucho más rápido que incluso las de los genomorfos, dijo, volviendo a concentrarse en su trabajo mientras intentaba desesperadamente evitar siquiera mirar a Kara. El tratamiento ayudaría, pero no tengo ni idea de cómo estabilizar su lado kryptoniano. Todos los datos previos indican que sus poderes empezarán a mutar en menos de 2 años, empezará a desarrollar mutaciones fallidas y se volverá incapaz de sobrevivir en tan solo 10 años fuera de una cámara de suspensión. Haz lo mejor que puedas, ordenó Kara, y luego pensó en Machu una vez más, y un brillo se le iluminó en la mirada. ¿Crees que ayudaría si ya no tiene sus poderes? Habría que probarlo, pero es una posibilidad. La mutación celular probablemente se deba a la capacidad incompleta del kryptoniano para absorber la radiación. Si no tiene sus poderes, muy bien, Dubilex te ayudará con lo que necesites. Estabilizar a los genomorfos es tu prioridad, ya que Match está en animación suspendida, pero quiero que tu equipo busque una solución. Kara le indicó a la científica que se fuera con un gesto, casi provocando que la mujer saliera corriendo de la habitación. Justo cuando había agarrado el pomo de la puerta, Kara gritó, obligándola a detenerse y mirar hacia atrás. Doctora Spencer, te disculparás con mis 2 primas en persona. El doctor asintió, luego salió corriendo de la habitación y Kara pudo oírla casi corriendo por el pasillo. ¿De verdad era necesario? Suspiró Dubilex, masajeándose bajo los cuernos. ¿Qué? Creí que era sorprendentemente amable y comprensiva.
Kara se puso de pie y casi cerró el cajón de golpe. Odio a los científicos amorales. La doctora Spencer no es amoral. Solo está absorta en su trabajo. El xenomorfo se justificó, y luego ocupó el lugar de Kara, usando su telequinesis para apartar su silla y ajustar el cajón, sacándolo y asegurándose de que no estuviera roto antes de golpearlo suavemente contra el escritorio. Y es innegablemente una genio de la genética. Es nuestra mejor oportunidad para una solución permanente. ¿Crees entonces que hará algo miope? ¿Que la presioné demasiado? Kara se removió, sintiéndose un poco culpable ahora que no estaba en la misma habitación que la mujer. No, la doctora Spencer se sentía culpable por lo que hizo antes de entrar en esta habitación. Creía que su intimidación estaba justificada. Dubilex, alzando la vista, frunció el ceño al ver la lámpara rota sobre su cabeza, mientras escribía rápidamente una solicitud de reemplazo en su computadora. Aún así, ojalá no hubiera sido tan agresivo. No habrá una próxima vez. No quiero volver a ver a esa mujer. Kara finalmente perdió los pasos del Dr. Spencer entre el ruido de las instalaciones. ¿Y si resuelve tu problema con Match? Probablemente tendrá que supervisar el tratamiento que reciba el chico. Vaya, joder. Ahora me tienes deseando volver a verla. Kara casi se golpea la cabeza contra la puerta, frustrada. ¿Hemos terminado? ¿Me necesitas para algo más? No, puedo hacer todo lo demás yo solo, dijo el hombre herido, haciendo que Kara frunciera el ceño. Vuelve a tus vacaciones. No deberías estar haciendo nada. Kara fulminó con la mirada a los xenomorfos, pero Dubilex no parecía tan impresionado con sus tácticas intimidatorias como la doctora Spencer. Estás herido, Dubilex, descansa. Mi cuerpo está herido, mi mente está perfectamente capacitada. El xenomorfo la miró y luego volvió a concentrarse en su trabajo. Descansaré cuando por fin me consigas un sustituto para el puesto de director ejecutivo. Kara entrecerró los ojos al hombre. Estabas aburrido sin ningún problema que resolver, ¿verdad? Lo acusó. No sé de qué hablas. Siguió usando su telequinesis para escribir en la computadora, asegurándose de evitar siquiera mirarla. Oh, mírala ahora. ¿No tenías que hablar con Coriandroid? Kara resopló, pero miró la hora. Recopilar los archivos de Match, revisar la investigación de la doctora Spencer antes de hablar con ella y consultar a la IA de la fortaleza para obtener su opinión sobre ellos le había llevado más tiempo del que pensaba. Pensar en una Cory enfadada fulminándola con la mirada por intentar evadir su conversación hizo que Kara se estremeciera. Negando con la cabeza para disipar la imagen, le sonrió al hombre. Bien desviado. Adiós, Dubilex. Hasta luego, señorita Danvers. Después de que Kara se teletransportó de regreso a Ciudad Fawcett y se dirigía a su apartamento, vio al Capitán Marvel volando sobre ella, dejando un rastro de nubes dispersas mientras se movía hacia una esquina de la ciudad. Usando su visión de rayos X, Kara vio que solo se trataba de un robo a un banco. Al ver que el capitán llegaría antes que ella y que sus enemigos eran gente común, Kara se encogió de hombros y siguió caminando. ¿A quién demonios se le ocurre robar un banco en la ciudad de la Capitana Marvel? Rao, eso es otro nivel de estupidez. Cerrando la puerta tras ella, Kara finalmente desactivó su pantalla holográfica, revelando su ojo faltante. Masajeándose suavemente la sien y rascándose la picazón del ojo que estaba creciendo, arrojó su equipo de seguridad sobre la mesa. El contenedor, lleno de sus drones, resonó contra la superficie de madera y casi se derramó. Antes de que pudiera hacer nada más, Dexter se escabulló entre sus pies y ella lo agarró, apretando al gato contra su mejilla por un segundo hasta que se hartó e intentó arañarla. Bien, te suelto. Dejándolo sobre la mesa, Kara sacó su teléfono y empezó a revisar sus buscadores de internet. Con medio día para explorar la red, sus programas habían recopilado mucha información genérica sobre hiedra venenosa, pero nada que indicara su ubicación actual. Sin embargo, los bots habían encontrado un dato útil. Parecía que el conde Vértigo se encontraba en el país. A toda prisa, Kara reajustó los parámetros de búsqueda de sus bots, haciendo que comenzaran a buscar a cualquier miembro de la Liga de la Injusticia. Black Adam, Wotan, Joker y. No podía recordar realmente a los demás. ¿Actuarían más rápido de lo normal? ¿La luz necesitaba que llamaran la atención antes de lo que dictaría la trama en el canon? ¿O simplemente se reunían para sentirse cómodos y planificar? Kara negó con la cabeza. No podía asumir que los planes de la luz seguían siendo los mismos. Ya había interferido tanto que podrían haber cambiado sus objetivos o la forma en que los cumplirían.
Bueno, al menos logró asestarles un golpe tremendo antes de que empezaran a adaptarse. Sería maravilloso que la luz no se adaptara a sus movimientos, pero eso también sería muy improbable. Kara tendría que reevaluar sus suposiciones. Tras su ataque a la Isla Infinita, la eliminación de Felix Fausto y el hecho de que los villanos comenzaran a negar la luz, cualquier plan que tuvieran probablemente se desbarataría por completo. Preocupada por sus propios planes, Kara recogió sus cosas y fue a su habitación para empezar a pensar dónde conseguir equipo para la investigación del Dr. Spencer. Recordando algo que había leído en su vida anterior, Kara se tiró en la cama y pensó en cómo abordarlo. Sacó su teléfono, tocó la pantalla con el dedo durante unos segundos y luego se decidió y llamó a uno de sus compañeros. Hola, señor Swift. Buenas noches, querida. ¿A qué debo el placer de su llamada? No creo que tengamos ninguna operación planeada, dijo la elegante voz desde el otro lado mientras Shade contestaba el teléfono. Quizás tenga en mente una nueva operación, una que requiera a todo el equipo, pero aún necesito recopilar más información para eso, comentó, pensando en el rescate de Hiedra Venenosa. Pero en realidad no llamo por eso, es por una razón más personal. ¿Personal, dices? Confieso que no esperaba una conexión de tal naturaleza entre nosotros, comentó la sombra con diversión. ¿Deberíamos tener esta conversación en persona entonces? No, solo quería preguntarle si seguía vinculado a Industrias Caldecott. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. De hecho, tengo contactos allí, dijo la sombra, cuidando sus palabras. Sin embargo, no tengo intención de involucrarlos en este aspecto del negocio. Disculpa si no fui clara. No se trata de eso. Se tapó el ojo con la mano y consideró sus siguientes palabras. Necesito un proveedor de equipo y materiales médicos, así como ayuda con algunos proyectos genéticos. No tengo intención de involucrarlo en ninguna acción superheroica ni malvada, pero necesito una empresa en la que pueda confiar. ¿Tu primo no confía en Star Labs? Es el desarrollador líder aquí en el Nuevo Mundo. Prefiero no apostar todo a la misma carta, y aunque mi primo confíe en ellos, no estoy segura de que Laboratorios Star sea completamente seguro. Es una buena empresa, pero me preocupa su seguridad. Kara se acomodó en la cama y sintió que Dexter se le acercaba, exigiéndole agua. Aún así, probablemente serían mi segunda opción. Ya veo. Te organizaré una reunión, con tu identidad de civil, por supuesto, dijo la sombra, dejando claro con su voz que esa última parte no era una opción. Por supuesto, asintió Kara. Solo quería cerrar un trato con ellos, no llamar la atención sobre su empresa ni sus otras actividades. Al oír que la puerta se abría, Kara se despidió y apagó el teléfono. Respiró hondo y se preparó. En cierto modo, su conversación con Cory no era peligrosa, ni siquiera tan transformadora, pero ¿por qué estaba más ansiosa por esto que por atacar la Isla Infinita? Usando su visión de rayos X, Kara vio a Cory entrar a su casa y contuvo el aliento. La tamaraneana miró a su alrededor, sin ver rastro de Kara en la casa. ¿Amiga Kara? En lugar de responder, Kara pensó en el beso, en cómo quería tener una relación con la chica, y en lo fácil que había muerto Red Arrow, lo peligroso que era, y en cómo lo había perdido todo 2 veces. Krypton había explotado, llevándose consigo casi todo lo que le importaba. Su familia, sus amigos, su futuro. Su tierra original también había desaparecido. No había sido destruida, pero dudaba que volviera a verla, incluso con el nivel tecnológico de Washington DC. Kara se abrazó a sí misma, con las piernas pegadas al pecho, respirando cada vez más rápido. En serio, incluso si pudiera abrir un portal a su tierra original, ¿qué pasaría? Sus padres tenían casi 60 años cuando murió, ¿estarían vivos ahora? ¿Más de 30 años después de su renacimiento? No, había perdido 2 familias y no podía soportar perder más, simplemente, una mano cálida interrumpió sus pensamientos y Kara levantó la vista, mirando directamente a los ojos preocupados de Cory. La mano de Cory la agarró por los brazos y con suavidad le liberó los dedos de la tenaza que la apretaba contra las piernas. Acomodándose entre las piernas de Kara, Cory ahuecó su rostro entre sus manos y obligó a Kara a concentrarse completamente en sus ojos durante unos segundos. Kara sintió que sus músculos se relajaban. Su respiración comenzaba a normalizarse mientras miraba fijamente los ojos verdes frente a ella. Apretó una mano de Cory con la suya, la apretó con fuerza y finalmente logró esbozar una sonrisa. Gracias. Inclinándose, Cory besó los labios de Kara. Su roce fue breve y ligero, ofreciéndole consuelo y apoyo.
Sin soltarle la mano, la tamaraneana se quitó las botas y se sentó en la cama junto a ella, apoyando la espalda contra el cabecero. Lo siento. No pretendía que nuestra conversación te causara tanta angustia. No fue eso, la verdad. Kara suspiró, inclinándose hacia un lado y apoyando la cabeza en el hombro de Cory. Tuve que encontrarme con alguien que realmente no quería hoy, y de repente me di cuenta de todo. Es que, Kara no podía explicarlo, no podía explicar cuánto temía perderlo todo de nuevo, cuánto temía involucrarse en cosas. Preocuparse por su primo era fácil. Al fin y al cabo, era Superman y pocas cosas podían hacerle daño, y menos aún ahora que ella insistía en que se pusiera el maldito escudo antirradiación. Cory, sin embargo, era mucho más frágil. Amiga Kara, ¿puedo contarte sobre mi planeta? Dijo finalmente Cory, entrelazando sus dedos y sonriéndole. Seguro. Tamaran es un planeta maravilloso, lleno de maravillas y belleza. También es un planeta en guerra. Cory apoyó la cabeza sobre la de Kara, cerrando los ojos al recordar. Mi hermana fue rechazada por su discapacidad, y yo fui criada como la futura reina de nuestro pueblo. Para cuando comencé mi entrenamiento, había perdido a 2 tíos en la guerra y, en los años siguientes, la ciudadela incrementó sus ataques, matando a muchos. Kara sintió la mano de Cory apretando la suya, pero su fuerza fallaba rápidamente mientras se permitía pensar en su planeta y comenzaba a perder sus poderes. Junto con Commander, me enviaron a Okara para recibir entrenamiento militar, pero sabía que también era para protegernos, y entonces, Cory negó con la cabeza y levantó las manos. Por un segundo, las miró, mientras su sonrisa se desvanecía. En mi planeta, aprendí que siempre habrá gente intentando hacernos daño a nosotros o a quienes nos importan, y a veces, no hay nada que podamos hacer para evitarlo, ni siquiera para evitarlo. Pero eso no significa que debamos rendirnos, que no debamos preocuparnos, que no debamos amar. Acercando la mano de Kara, Cory le besó el dedo y volvió a sonreír, recuperando las fuerzas. Amiga Kara, nuestros lazos nos dan fuerza. Aunque duela, aunque sea difícil. Los recuerdos siguen ahí, siguen siendo hermosos, todavía pueden hacerte sonreír al recordarlos y, si puedes sonreír, ganas. Kara no dijo nada, simplemente siguió reconfortándose con la presencia de Cory. No podía evitar admirar la fuerza de la princesa tamaraneana. A veces, al ver lo alegre y feliz que estaba Cory, Kara olvidaba que no era la única que había sufrido. Finalmente, Kara respiró hondo. Soltando la mano de Cory, se apartó del cabecero y se sentó sobre sus muslos, mirando fijamente el rostro de su amiga. Gracias por hablar de ello. Supongo que ya es hora de que deje de evadir las cosas, ¿no? No quiero apresurarte, amiga Kara. Cory sonrió de una manera que iluminó todo su rostro. Entiendo que la mayoría de las otras razas no son tan abiertas como nosotros, los tamaraneanos. No, es hora de que deje de evadir las cosas. Kara cerró los ojos un segundo, dejando atrás el miedo. Al abrirlos de nuevo, apoyó un brazo en el costado de Cory y se inclinó. Por un instante, se detuvo justo encima de los labios de Cory. La pausa, que se prolongó durante un segundo, pareció una hora entera. El corazón de Kara latía con fuerza, y podía oír el latido de Cory junto a él. Finalmente, se impulsó hacia adelante y capturó los labios de Cory. Empujándose hacia adelante, las manos de Cory se deslizaron lentamente alrededor de la cintura de Kara. El beso se profundizó, sus bocas se abrieron ligeramente mientras Cory respondía con entusiasmo y Kara perdió rápidamente la noción del tiempo. La única pregunta que le quedaba era por qué no lo había hecho antes. Capítulo 35, Interludio 5. Lo siento muchachos, aún no hay obscenidades, pero llegarán pronto, pronto. El primer recuerdo de Kara Zor-El fue de su padre, su imagen en el cristal de la matriz de parto. A decir verdad, apenas podía abrir los ojos en ese momento, así que no podía ver bien su silueta, pero recordaba la figura alta y corpulenta que permaneció de pie sobre su cápsula durante unos segundos, y una segunda figura ligeramente detrás de él. Recordó que la miró fijamente durante un minuto entero y luego se alejó, dejando solo a su madre para acompañarla. Kara no recordaba que volviera a verla, pero, para ser justa, pasaba la mayor parte del tiempo dentro de la matriz de parto durmiendo, desarrollando su cuerpo o recibiendo educación del programa de aprendizaje. Más tarde, le gustaba pensar que venía a verla a menudo, pero simplemente no lo recordaba y no se atrevía a preguntar. Aún así, sus padres estuvieron presentes cuando finalmente salió de la matriz de parto. Tras alcanzar el nivel deseado de desarrollo físico y mental, salió tambaleándose de la cámara y dio sus primeros pasos en el suelo cristalino.
Kara casi se cae, pero logró enderezarse y mirar a la pareja frente a ella, sus padres biológicos. Alura Ince era una mujer alta y rubia que vestía una túnica blanca con el símbolo de la casa el delante. Tenía una sonrisa orgullosa y sus ojos rebosaban cariño. Zorel era aún más alto, con un cabello castaño perfectamente peinado. Vestía una combinación de túnica y armadura, negra y con un cuello alto. Tenía hombreras cuadradas blancas y una capa roja alrededor del cuello, atada con una correa dorada. El escudo de él descansaba sobre su pecho, también blanco, y un círculo negro rodeaba su frente. Ambos estaban algo separados, con la espalda recta, pero Zorel no sonreía. En cambio, la observaba con ojo crítico, con los brazos cruzados. Instintivamente, Kara hizo todo lo posible por imitar su postura y vio un destello de aprobación en su mirada. Bien, desde hoy eres el nuevo miembro de la casa él, proclamó Zorel. Vístete y sigue a tu madre, Kara Zorel. Su padre no esperó, alejándose con paso seguro mientras ella le vigilaba las espaldas. Kara aún estaba cubierta por las aguas embrionarias de la matriz del parto, pero Alura la ayudó a lavarse y vestirse. Disculpa a tu padre, siempre ha sido un poco brusco, dijo Alura mientras terminaba de secarle el pelo a Kara. Ambas esperábamos con ilusión tu nacimiento. Gracias, Alura Ince, dijo Kara, probando su voz por primera vez y esforzándose por no sonar estúpida. Por favor, llámame madre, pidió su madre, alejándose de ella y sonriéndole a Kara. Ven. Tu padre está muy ocupado, pero consiguió reservar unas horas con nosotras. La ropa preparada le quedaba perfecta, cubriendo con precisión sus regordetas extremidades. Kara usó los dedos para ajustar el cierre de su casco ambiental, pero su madre negó con la cabeza y le impidió activarlo. Hoy no saldremos, no hace falta casco. Sí, madre, respondió Kara, inclinando la cabeza confundida al recibir su primer abrazo. Los brazos de Alura la envolvieron por completo. Kara pasó su primer cumpleaños con sus padres, algo inusual desde entonces. Recorrió su casa en Ciudad Argo, donde le mostraron las instalaciones y le actualizaron las medidas de seguridad teniendo en cuenta su ADN. Le gustaba especialmente el tiempo que pasaba con su padre mientras él le mostraba las salas de experimentación y los distintos dispositivos con los que podía jugar y estudiar para aprender. El año siguiente lo dedicó principalmente a completar su educación. A los 5 años, Kara ya había aprendido todo lo necesario para sobrevivir y cuidar de sí misma, al menos mientras estaba en Ciudad Argo, pero aún veía a su madre al menos una vez al día y a su padre una vez a la semana. En su 6º cumpleaños, Zorel volvió a conseguir un descanso de su trabajo en el consejo científico para pasar tiempo con ella. Kara estaba estudiando con su profesor de IA cuando él llegó y lo apagó rápidamente antes de entrar sigilosamente a los laboratorios y tomar un dispositivo de cristal del tamaño de una mano, el primero que había creado sin ayuda de nadie. Mientras corría por el pasillo de cristal, Kara esquivó la mano de su madre mientras corría hacia Zorel, luego tropezó en el suelo, haciendo que su dispositivo de piedra solar cayera al suelo hasta que golpeó la pierna de su padre y se detuvo. Zorel la miró, abrió el seguro de su armadura y se quitó el casco, luego se inclinó para agarrar el dispositivo cristalino, levantándolo y mirándolo. Levántate. Ninguna hija mía debería ser tan descoordinada, ordenó, esperando a que Kara se incorporara y se frotara la nariz dolorida. ¿Qué es esto exactamente? Saludos, padre. Lo logré. Dijo Kara, extendiendo la mano hacia el dispositivo. Su padre lo miró una vez más, pero se lo entregó. Con voz ansiosa, explicó. Mira, es piedra solar. Lo programé para que los cristales no dejaran de crecer hacia adentro una vez activado, mira. Al presionar un punto del dispositivo, Kara lo vio encenderse y empezar a absorber la luz solar para impulsar su crecimiento. Entonces lo arrojó con todas sus fuerzas y un gruñido. Por desgracia, solo tenía 6 años, así que el dispositivo no voló tan lejos como esperaba. Al ver el pequeño dispositivo caer a menos de 10 metros de ella, Kara abrió los ojos de par en par, asustada. Zorel abrió los ojos de par en par al comprenderlo y, con rapidez, la abrazó, dándole la espalda al dispositivo y acurrucándose a su alrededor mientras ordenaba a sus drones personales que formaran un escudo tras él. Era la primera vez que Kara era abrazada por su padre, así que rió de alegría. Tras ellos, el dispositivo absorbió la luz solar durante 6 segundos, expandiéndose rápidamente hacia adentro y aumentando la presión en su interior. La piedra solar era increíblemente fuerte, pero expuesta a la luz solar, no dejaba de expandirse, acumulando presión hasta que la capa cristalina no pudo soportarla. Con un crujido, explotó, esparciendo cristales por todas partes.
Una lluvia de pequeños cristales impactó contra el escudo de Zor-El, pero fue lo suficientemente fuerte como para bloquear cualquier daño sin problema. Soltándola, Zor-El se sacudió el polvo y miró el dispositivo destruido con expresión de conflicto antes de volverse hacia su esposa y comprobar que ella también estaba bien. Al ver el daño que había causado, Kara no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. ¡Genial! Al volverse hacia su padre, Kara vio su expresión de decepción y se desanimó. Negando con la cabeza, Zor-El se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la casa. Fue un desperdicio de recursos. Ven. Kara agachó la cabeza y siguió a su padre, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Zor-El la condujo al interior de su casa hasta llegar a una puerta en la que Kara nunca había estado. Zor-El se paró frente a la puerta y esperó a que lo escaneara, y luego le pidió a Kara que se quedara quieta para que ella también fuera registrada. Al entrar, Kara vio un laboratorio mucho mejor equipado. Hija, hasta que tu tío decida tener un hijo, eres la heredera actual de la casa. Él, explicó su padre sin volverse hacia ella, con la voz tranquila de nuevo. Tuviste una actuación muy pobre. Lo siento, padre. Kara inclinó la cabeza y su rostro enrojeció de vergüenza. Primero, vas a retomar una clase sobre seguridad en experimentos, dijo mientras abría una pantalla holográfica y cambiaba su horario actual. Después, mejorarás ese dispositivo hasta que deje de ser una decepción. No solo no usaste cristales inflamables, sino que no calculaste la mejor manera de que explotara. Introducir un punto de fallo en el dispositivo te permite guiar la dirección de la explosión, y tampoco lo hiciste lo más dañino posible, lo que resultó en que la mayoría de los fragmentos de piedra solar fueran demasiado pequeños para causar el máximo daño o no lo suficientemente afilados. Un desperdicio de recursos. Con acceso al laboratorio avanzado y un nuevo programa de enseñanza, Kara progresó rapidísimo. Tan solo un mes después, su padre vio explotar su nuevo dispositivo. Con púas afiladas en uno de sus lados, había provocado una pequeña falla en el dispositivo, lo que provocó que desviara la explosión lejos de ella y enviara púas enteras de cristales hacia sus objetivos. Introducir los mejores gases incendiarios posibles en el hueco de la bomba también la hizo mucho más potente. Zor-El observaba la nueva prueba desde un balcón, con las manos a la espalda. Al ver la destrucción, no sonrió, pero tampoco volvió a fruncir el ceño ni mostró ningún otro signo de disgusto. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, permitiendo que Kara lo considerara una victoria. Tras el susto de su cumpleaños, su madre decidió pasar más tiempo con ella. A pesar de pertenecer al gremio científico, era importante que todos los kryptonianos se mantuvieran en forma y saludables, así que Kara empezó a correr con su madre. Corrían 1 hora todos los días, y Alura daba vueltas alrededor de Kara. Aún así, a Kara le encantaba el tiempo que pasaba con su madre y disfrutaba al máximo de sus carreras. Con el tiempo, creció, y su cuerpo se desarrolló rápidamente hasta casi seguirle el ritmo a la mujer mayor. Los dispositivos que fabricaba también se volvieron más complejos, pasando de simples bombas a todo tipo de dispositivos. A los 9 años, Kara se interesó en algunas de las artes marciales del gremio militar. Si bien no era el objetivo de la casa ninguna ley kryptoniana le impedía unirse a otro gremio, y mucho menos aprender algunas artes marciales. Así que, después de correr con su madre, Kara pasó 2 horas más aprendiendo Klurkor con uno de sus robots de entrenamiento. El arte marcial se centraba en patear, golpear y bloquear con sus extremidades. Kara disfrutó de la competición, y el agotamiento físico del entrenamiento fue muy relajante. De verdad, la primera vez que derrotó al robot de entrenamiento fue muy satisfactoria. El robot incluso estaba programado para morir dramáticamente al ser derrotado, lo que le hizo reír un poco al recordarlo. Kara pasó casi 6 meses entrenando antes de que su padre se diera cuenta. Kara sintió la hierba bajo sus pies, el viento arreciando y haciendo que su cabello volara hacia su cara. En ese instante, su enemigo atacó, un simple puñetazo directo a su cabeza. Al adelantarse al ataque, lo desvió y contraatacó con un puñetazo al pecho del robot, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Aprovechando eso, le propinó una patada y luego intentó quitarle las piernas. El robot simplemente levantó la pierna y retrocedió antes de propinarle una patada frontal en el pecho que casi la golpea, pero el suelo bajo sus pies se sacudió, haciendo que el robot perdiera el equilibrio. Kara casi se cae, pero se recuperó primero y aprovechó la situación para agarrar la extremidad sobreextendida y asestarle un codazo en la articulación, lo que hizo que el Spar se detuviera. De repente, los árboles que la rodeaban desaparecieron junto con el resto del claro, revelando una habitación blanca y vacía.
Sobre ella, Kara vio a su padre vigilando desde un balcón, con los brazos cruzados a la espalda como siempre, pero con el ceño fruncido. Sin decir palabra, negó con la cabeza con desagrado y se marchó, lo que hizo que la alegría de Kara decayera al instante. Tras una orden al dron que la acompañaba, desactivó el robot e intentó correr tras él, pero Zor-El ya había salido de la casa y regresaba a su trabajo. Al día siguiente, le preguntó a Alura sobre eso mientras corrían. Madre, ¿por qué papá desaprobaba mi entrenamiento? Creí que me animaban a mantener mi cuerpo en óptimas condiciones. ¿Cree que quiero entrar al gremio militar? Kara, tu padre es un hombre muy eficiente. Solo teme que no alcances tu máximo potencial si pierdes la concentración, le dijo su madre, dedicándole a Kara una de sus raras sonrisas. Eres nuestro orgullo. Ambas solo deseamos que alcances todo tu potencial. Entiendo, asintió Kara, concentrándose nuevamente en su carrera y en mejorar su tiempo. A partir de ese día, Kara dejó de usar el robot de entrenamiento. En cambio, redobló sus estudios, especializándose en la programación de piedras solares y adaptando otros materiales a dispositivos de piedra solar para mejorarlos. Algunos dispositivos necesitaban más que solo piedra solar para ser viables, a veces, necesitaba usar pequeñas cantidades de criptio para aumentar su resistencia y dureza, otras, necesitaba materiales con mejor flexibilidad o incluso menos conductividad solar. El estudio de la física y las propiedades de los materiales que utilizaba le ocupaba la mayor parte de su tiempo libre y, muy a menudo, sus aparatos requerían cálculos tan precisos que necesitaba dedicarles semanas para conseguir resultados. Aún así, cuando tenía 12 años, su padre le ordenó reunirse con él en su estudio. Kara entró y lo vio con su ropa formal, así como el escudo oficial de su casa, él. Sabiendo que él no estaba actuando como su padre, sino como el segundo al mando de la casa Kara hizo una profunda reverencia para mostrar su respeto. Hija, estás entrando en la pubertad. Es hora de que aprendas tu lugar en nuestra casa, dijo Zor-El. Con una orden de su enlace neuronal, hizo que una silla cristalina se levantara del suelo y le ordenó a Kara que se sentara. Como hija mía, has sido elegida para heredar mi puesto en la casa. Tu trabajo será ayudar a educar a tu primo cuando nazca, guiarlo mientras crece y apoyarlo cuando herede el puesto de mi hermano. ¿Mi prima? Kara no pudo evitar preguntar. Zor-El simplemente asintió, activando la pantalla de otro hombre, un poco mayor que él. Este es mi hermano, Jor-El, el actual jefe de nuestra casa. A partir de hoy, me seguirás para trabajar con él, observar, prestar atención y aprender. Sí, padre, Kara hizo una nueva reverencia, aceptando su nuevo lugar, pero su corazón latía rápido en su pecho. Estaba deseando ayudar, seguir a su padre y aprender de él. Hasta ahora, solo había estado jugando con sus herramientas, sin ver nunca sus verdaderos proyectos. Sí, había creado muchos dispositivos, pero la mayoría se habían centrado en la destrucción, y todo lo que había creado podía ser replicado por el gremio militar, ya fuera con mayor eficacia o a un menor coste. Al día siguiente, Kara se puso su propia armadura, completamente sellada con un casco que la protegía por completo de la dura atmósfera de Krypton. El equipo no sería necesario en Ciudad Argo, pero viajaría con su padre a Kandor. Siguiendo a su padre, Kara caminó con los brazos cruzados detrás de la espalda, con la postura recta mientras pisaba el dispositivo de teletransportación, apareciendo en Kandor un segundo después. Con pasos largos, hizo todo lo posible por no quedarse atrás mientras sus subordinados se inclinaban ante él, mostrando el respeto merecido para el segundo al mando de la casa El pecho de Kara se hinchó de orgullo hasta que llegaron al laboratorio principal. Jor-El se parecía a su padre, solo que un poco mayor. El rostro de su tío se iluminó con una sonrisa ante su presencia y se alejó de las computadoras. Hermano, ¿por fin has decidido presentar a mi sobrina? Patriarca, ella es mi hija, Kara Zor-El. Siguiendo el ejemplo de su padre, Kara se quitó el casco y se inclinó ante su tío. Patriarca. Es un honor conocerlo. Jor-El miró a su hermano con una sonrisa divertida, pero la expresión de Zor-El no cambió, lo que hizo que el hermano mayor se sintiera incómodo por un segundo antes de negar con la cabeza. Bueno, es un placer tenerte aquí, Kara. Espero que disfrutes del trabajo. Lo haré, asintió Kara, con el rostro impasible. Desde ese día, Kara empezó a seguir a su padre, aprendiendo todo lo que hacía y la mejor manera de ayudarlo. Como segundo al mando de Jor-El, Zor-El dedicaba buena parte de su tiempo a solucionar algunos de los proyectos más exóticos de su hermano, a la vez que ayudaba a guiar el rumbo del gremio científico en su conjunto. Cuando Kara finalmente cumplió 13 años, empezó a tener proyectos propios.
Si bien no tenía los conocimientos necesarios para desarrollar nuevas tecnologías, tenía talento para encontrarle defectos a los prototipos. De pie tras una barandilla, Kara aumentó los parámetros del nuevo proyector dimensional, simulando la adición de último minuto de un segundo objetivo al dispositivo. Incapaz de calcular el destino a tiempo, el dispositivo intentó aumentar la energía para compensarlo, sobrecargando la delicada estructura de piedra solar. Una fuerza de succión hizo que los pies de Kara se deslizaran hacia las barandillas de protección, pero las cerraduras magnéticas de su armadura se activaron, asegurándola en su lugar. Luego el vidrio de seguridad se cerró de golpe justo antes de que el dispositivo explotara, enviando una onda de choque que probablemente la habría enviado a volar si no hubiera sido por el vidrio. Observando atentamente el lugar donde había estado el dispositivo, Kara se aseguró de que nada hubiera traspasado la brecha dimensional. Al no ver ninguna advertencia en su monitor, dejó algunas anotaciones en la página del prototipo y se dio la vuelta con una gran sonrisa. Kara sabía que no debería estar tan feliz de encontrar más fallas en algunos de los proyectos del gremio científico, pero siempre era muy satisfactoria cuando lograba causar un fracaso catastrófico. Y, en realidad, si los científicos no querían que sus dispositivos explotaran, no deberían haber propuesto prototipos defectuosos. Con años de estudio sobre ella, deberían haberlo pensado mejor. Ah, ¿era eso realmente necesario, Kara? Preguntó Jorel detrás de ella, casi provocando que Kara saltara del susto. Kara se giró y miró a su tío sin saber qué decir durante 5 segundos. Ah, no, patriarca, dijo finalmente, con el rostro enrojecido de vergüenza. Yo solo quería demostrar lo peligroso que podía ser un proyecto defectuoso. Ya veo. Bueno, al menos esta vez no hubo daños, comentó Jorel. Una orden mental provocó que la cámara de pruebas se aislara y que su terminal se bloqueara mientras su tío le indicaba que lo siguiera. Ven, Kara, quiero hablar contigo. Aún avergonzada, Kara siguió a su tío sin decir una palabra más hasta que se teletransportaron a su casa. Finalmente, Kara logró alzar la vista hacia su tío, y justo cuando estaba a punto de preguntarle qué pasaba, una bestia gigante salió corriendo de la casa. Era grande, blanco y caminaba a 4 patas, abalanzándose sobre ellos con una velocidad intimidante y haciendo mucho ruido. Kara casi gritó, pero logró resistir el impulso usando la disciplina que le había enseñado su padre. En cambio, solo maldijo el hecho de no tener su propia interfaz neuronal mientras sacaba su computadora personal y le ordenaba a su dron privado que activara un escudo protector. Con pavor, se dio cuenta demasiado tarde de que su tío no había hecho lo mismo. ¡Cuidado! Incrédula, Kara observó cómo la bestia emitía un ruido poderoso y se abalanzaba sobre su tío, apuntando directamente a su rostro desprotegido en una muestra de astucia depredadora. Hola, Crypto, dijo su tío mientras, ante la mirada incrédula de Kara, la bestia empezó a lamerlo. Jorel no toleró los lamidos por mucho tiempo, mostrando rápidamente su descontento por las acciones de la criatura y haciendo que sus orejas cayeran. De alguna manera, la escena le provocó un ataque de nostalgia. Incorporándose lentamente, Kara desactivó su escudo y, fingiendo que nada había pasado, preguntó: «Patriarca, ¿qué es eso?» «Esto se llama perro». Jorel apartó al perro de su pecho con una mano. La criatura cayó a 4 patas y finalmente vio a Kara, olfateándola y rodeándola lentamente. «Decidí recrear uno después de ver cómo interactuaba nuestra familia». «Ya veo», dijo Kara, tocando lentamente la cabeza de la criatura con una extraña sensación de anhelo en el pecho. ¿Puedo preguntar por qué? Kara, ¿sabes qué representa el escudo de la casa él? Esperanza, patriarca, respondió Kara inmediatamente. El significado ya estaba grabado en su mente hacía mucho tiempo. Sí, esperanza, una visión o estado mental optimista basado en la expectativa de un resultado positivo, explicó Jorel, guiándola al interior de su casa. Solíamos tener esperanza en nuestros compatriotas kryptonianos. Esperanza en el futuro de nuestro planeta. Esperanza de que las cosas sean mejores, más prometedoras. Sin embargo, nuestra familia ha ido perdiendo esa capacidad durante generaciones. Nos distanciamos, nos volvemos distantes. Hemos dejado que la confianza sustituya a la esperanza, sin intentar nada mejor ni nuevo para no fracasar jamás, y esa confianza se ha convertido en arrogancia, una arrogancia ciega. ¿Y el perro ayuda, cómo? Preguntó Kara mientras hacía todo lo posible por evitar que el perro le diera un baño de lengua. La criatura era más grande que ella y casi igual de fuerte. Crypto, tú, Lara, elijo tener esperanza, Kara, tener esperanza en nuestro futuro.
De pie en un balcón de su casa con vistas a la ciudad de Kandor, su tío chasqueó los dedos, provocando que el perro finalmente la dejara en paz. Con expresión seria, negó con la cabeza, con los puños apretados, pero con un brillo de confianza en la mirada. Necesitamos esperanza, ahora más que nunca. A su lado, Kara observó cómo su tío se desvanecía, con la mirada fija en Kandor. Le habría gustado decir que sus ojos estaban llenos de esperanza, pero no pudo evitar pensar que reflejaban la arrogancia que tanto le disgustaba. Como si aún tuviera todo bajo control. No importa. Ven, Lara tiene muchas ganas de conocerte finalmente. Ese día, Kara pasó bastantes horas conociendo a la familia de su tío, e incluso aprendió a jugar a buscar la pelota con Crypto, riéndose a carcajadas por primera vez mientras el perro perseguía la pelota. A partir de entonces Kara tuvo una nueva rutina, pasando tiempo con su tío al menos una vez al mes, e incluso perdiendo horas jugando y socializando con Crypto. Desgraciadamente, su padre no parecía aprobarlo, aunque nunca dijo nada al respecto. Fue cuando tenía poco más de 14 años que su familia tuvo su primera pelea, sus clases fueron canceladas ese día y Zorel incluso le impidió seguirlo a Kandor durante una semana. Kara estaba tratando de encontrar una debilidad en un nuevo modelo de dron cuando los escuchó. Zorel, detente. Gritó Alura, pero el padre de Kara no la oyó, provocando una explosión dentro de su casa y destruyendo la pared exterior. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hace él? Druzhod es nuestro amigo. Nuestras casas han sido aliadas por generaciones. Gritó Zorel, con una voz llena de frustración y rabia que Kara nunca antes había escuchado. Zorel. Gritó Alura, intentando calmar a su marido, pero Zorel disparó otra vez, destruyendo otra parte del patio. Todos nuestros preparativos, toda nuestra investigación y toda nuestra historia, tirados a la basura. Tras calmarse por fin, Zorel respiró hondo varias veces y apagó el arma de su dron personal. Apretando los dientes, el padre de Kara casi escupió con asco. Zorel desperdició nuestra mejor oportunidad y lo único que puede decirme es que tenga esperanza. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Alura, acercándose finalmente a su esposo y sujetándolo del brazo con una dulzura casi perfecta. Tienes que detenerlo. Es nuestra única oportunidad. Observando desde una cámara oculta en el techo, Kara contuvo la respiración mientras su padre miraba la mano que sostenía su brazo, luego hacia su madre con una mezcla de incredulidad y disgusto. Apartando el brazo de ella, arrojó su propio comunicador contra la pared y gritó de nuevo, liberando su frustración antes de calmarse. Peinándose el cabello con una mano, Zorel se enderezó. No haré nada. Por irracional que sea, Zorel es nuestro patriarca y yo no soy un traidor. Entonces, ¿solo mirarás? Preguntó su madre con voz incrédula. ¿Sí? ¿Qué? De repente, el transmisor neuronal de Zorel le dio una advertencia, lo que le hizo mirar hacia arriba y directamente al dron oculto de Kara. Sobresaltada, Kara se desconectó de inmediato y ordenó que se autodestruyera. Demasiado tarde, jadeó al darse cuenta de que eso la delataba. La mayoría de los kryptonianos ni siquiera vieron la necesidad de una autodestrucción en un dron, aquellos que sí lo hicieron, en su mayoría miembros del gremio científico, lo hicieron en silencio, simplemente friendo los circuitos del dron. Desafortunadamente, a Kara le gustaba hacer que las cosas explotaran de formas nuevas e interesantes. Corriendo a su habitación, fingió dormir. Kara no creía que su padre se lo creyera, pero no dijo nada cuando fue a verla. Al día siguiente, Zorel la esperaba en la sala, sentado en una silla de cristal. No llevaba su armadura habitual, sino solo su túnica negra. Ansiosa, Kara se detuvo frente a él y el silencio se prolongó entre ellos durante un par de minutos. Finalmente, su padre habló, sin que su voz delatara sus propios sentimientos. Hija, creo que es hora de modificar tu entrenamiento. Padre, ¿hice algo malo? Preguntó Kara, temerosa de ser castigada por haber estado en su conversación antes. No, en realidad, estás bastante avanzado en tus estudios, y tu ayuda para identificar los puntos débiles ha sido, sorprendentemente útil para tu nivel educativo, reconoció Zorel, golpeando con un dedo el brazo de su silla. Sin embargo, destruir cosas es mucho más fácil que construirlas, y mucho menos útil. Es hora de que empieces a aprender a hacer esto último. Entiendo. Lo dudo, dijo Zorel, enviando un paquete de información a su computadora personal. Mañana empezarás a estudiar la información que contiene. Quiero un prototipo funcional en un año. Durante los meses siguientes, Kara trabajó incansablemente para comprender todos los principios tras los datos de su padre.
Era un plano para un hipermotor de la era imperial, así como toda la información necesaria para actualizarlo con tecnología kryptoniana moderna, o al menos Kara creía que lo era. Con el mandato del gremio religioso de no abandonar el sistema, no era como si hubiera mucha información sobre tales cosas, o que algún otro científico tuviera interés en desarrollar tal área de estudio. Eso significaba que Kara no tenía un punto de referencia y, aunque cometiera errores, de todos modos el dispositivo no sería utilizado alguna vez. Aún así, Kara creía que era una prueba, una que estaba decidida a superar a toda costa. Sin información disponible en la red, Kara tuvo que desarrollarlo todo ella misma, e incluso programar los cristales desde cero. A lo largo de los meses, Kara no construyó un solo prototipo, sino 3, cada uno con una mejora drástica respecto al anterior. Trabajando con los dispositivos, aprendió mucho más de lo que creía posible. También descubrió cómo acelerar un trozo de cristal a velocidades ridículas hacia un objetivo, pero solo lo había hecho una vez, aunque había sido increíblemente genial, y no había golpeado nada importante en Ciudad Argo, esperaba. Cuando finalmente estuvo satisfecha con su creación, Kara le presentó el hipermotor ya construido a su padre. Zor-El pasó 1 hora leyendo todas sus notas, probando el dispositivo y luego pasó otras 3 horas contándole todo lo que había hecho mal. Desde usar demasiado criptio, lo que provocó que el dispositivo no tuviera flexibilidad, hasta arruinar su programación, causando una falla catastrófica que podría haber alterado el tiempo relativo experimentado por el dispositivo de muchas maneras. De pie allí, con los brazos detrás de la espalda, su padre había raspado la mayor parte de su proyecto, pero no estaba frunciendo el ceño. Kara quería reír a carcajadas, pero en realidad no estaba frunciendo el ceño. Cuando tenía 15 años, logró presentar un prototipo que su padre aceptó y le permitió regresar a Kandor. Aún así, con su dispositivo construido, Kara no pudo evitar querer verlo en acción, e incluso su tío la alentó, encontrando divertida su pasión por el proyecto. Casi le da un infarto cuando un miembro del gremio religioso empezó a preguntarle al respecto, pero, tras pasar una tarde explicándole que ella era la responsable y que no tenía ningún interés en usar el dispositivo, el sacerdote pareció contentarse con que solo fuera un ejercicio de entrenamiento. Cualquier kryptoniano que construyera una nave capaz de viajar entre sistemas violaría el edicto de Rao, pero ella simplemente estaba usando un campo de estudio abandonado para entrenarse, y nunca tuvo realmente la intención de crear un producto final. Bueno, Kara supuso que uno de sus prototipos podría montarse en una pequeña nave individual, pero escalarlo para que funcione incluso en las naves más pequeñas del gremio militar aún requeriría años de resolución de problemas, y ella no tenía intención de hacerlo. De hecho, como había pasado la prueba de su padre y había logrado crearlo a su satisfacción, planeó montar los prototipos en autos voladores y apuntarlos a los asteroides del sistema Rao. Pequeños, sin importancia, para que no los echara de menos si los golpeaba. Aún así, la casa de Kara no mejoraba. Su padre pasaba cada vez más tiempo trabajando e incluso su madre dejó de tener tiempo para correr con ella. Kara empezó a dedicar más tiempo a sus propios proyectos y a ayudar a su tía. Por alguna razón absurda que Kara no podía comprender, Lara Lorban había decidido llevar el embarazo de su nueva prima a término sin usar una matriz de parto, y su tío había aceptado. La situación de su tía era tal que tanto ella como Zor-El tuvieron que tomarse un descanso de sus labores el mes pasado, lo que frustró aún más al padre de Kara. Aún así, cuando Kara se enteró del nacimiento de Kal-El, no pudo evitar emocionarse. A pesar de eso, no fue hasta su 16º cumpleaños que lo conoció, de pie junto a aquel cuerpo pequeño, frágil e indefenso. Kara, confundida, le tocó los brazos regordetes con un dedo. ¿Qué es esto? Él es tu primo, el nuevo jefe de la casa. Él, respondió Zor-El con orgullo en su voz. Pero está tan indefenso. ¿Cómo va a cambiarse de ropa o a comer? Susurró. Bueno, en teoría sabía cómo, pero no entendía por qué no usaban la matriz de parto. Era mucho mejor y más eficiente. Lara levantó al bebé en brazos, le sonrió y se lo entregó a Kara. Con los ojos muy abiertos, intentó esquivar a la pequeña criatura, pero fue inútil. Rígida como un cristal, Kara miró fijamente a su primito y sintió una repentina oleada de nostalgia, como si le faltara algo, pero no tenía ni idea de qué. Le dio otro toquecito en la mejilla con el dedo y lo vio reírse disimuladamente e intentar agarrarle el dedo ofensivo. ¿No es perfecto?, preguntó Zor-El, mirándolos a ambos juntos. Yo, no diría eso, respondió Kara con sinceridad, pensando en que el bebé ni siquiera tenía fuerza para sostener su propia cabeza. Más bien, frágil.
Bueno, eso también, dijo su tío, acariciando la cabeza de su hijo en una inusual muestra de cariño, y luego lo apartó de sus brazos. Al mirarlos, Kara no pudo evitar sentir envidia del pequeño. Kara, como su mayor, será tu responsabilidad guiarlo y enseñarle. ¿Yo, qué? Pero tú, soy un hombre ocupado, y puede que no siempre esté ahí para él. Volviéndose hacia ella, Jorel la miró a los ojos con inesperada seriedad. Cuento contigo para que lo cuides y te asegures de que esté listo cuando llegue el momento. Sintiéndose en conflicto, Kara pasó el resto del día aturdida, viendo al resto de la casa el rendir homenaje al nuevo heredero, incluso si la mayoría de ellos estaban de acuerdo con ella sobre el uso de la matriz de parto. Se preguntaba a dónde habría ido Crypto, pero, con lo vulnerable que parecía Kal-El, su tío probablemente había eliminado a la criatura para que no lo pusiera en peligro. Le dolía el corazón al pensarlo, y deseó que le hubiera ofrecido el perro, aunque sabía que su padre no lo aprobaría. Regresando a Ciudad Argo, se disponía a ir a dormir, pero aún así escuchaba los gritos frustrados de Zorel mientras volvía a perder los estribos. No queriendo llamar su atención, Kara aumentó su velocidad hacia su casa. El enojo de Zorel era tal que Kara juró que podía sentir toda la casa temblar ante su enojo. Los siguientes días fueron duros. Su padre parecía pasar cada vez más tiempo fuera de su trabajo en el gremio de ciencias, pero no abandonaba su propio laboratorio, hasta el punto de que Kara lo veía incluso menos que antes. En sus viajes a Kandor, Kara comenzó a notar que los científicos de allí la miraban de forma extraña y ya no le permitían trabajar en algunos de sus proyectos simples, incluso cuando estaba perfectamente calificada para hacerlo. Lo peor fue que Kara empezó a notar pequeños terremotos en ambas ciudades. Los terremotos no eran desconocidos en Krypton, pero solo ocurrían una vez cada 1 o 2 años, y solo en una ciudad a la vez. Ahora eran casi mensuales, y Kara no encontraba la causa, ni en la red común ni en el gremio de científicos. Todo junto empezó a crear una atmósfera opresiva, como si todo se estuviera preparando para algo. Las miradas, los temblores, la falta de apoyo de su familia. Por primera vez en su vida, Kara no tenía idea de qué hacer. Finalmente, 5 meses después, llamaron a Kara para almorzar con su familia. En el fondo, esperaba que fuera el comienzo de un cambio, que su familia volviera a la normalidad. Sentados a la mesa con sus padres, comieron en silencio. Un pequeño temblor hizo que Kara derramara un poco de agua, pero su padre ni siquiera reaccionó y siguió comiendo como si nada. Probablemente fue entonces cuando Kara se dio cuenta de que las cosas no mejorarían. Su padre jamás habría ignorado algo así. Con algo de miedo, Kara terminó su almuerzo y dejó los cubiertos. «Padre, ¿qué pasa?» «Adiós, Kara», dijo Zorel, bajando las manos y limpiándose la cara con una servilleta. Intercambiando una breve mirada con Alura, el padre de Kara apretó la mano de su esposa en señal de cariño. «¿Qué quieres decir?» «Hace 12 años, tu tío notó una anomalía en el núcleo de Krypton. Estudios posteriores indicaron que el núcleo de nuestro planeta era críticamente inestable y corría peligro de colapso inminente. Desafortunadamente, cuando presentó la información al Alto Consejo, ningún otro científico pudo verificarla de forma independiente». Soltando la mano de Alura, Zorel apoyó los codos en la mesa y juntó los dedos mientras explicaba. Jorel llevaba mucho tiempo criticando algunas de nuestras costumbres y era un conocido defensor de reanudar las relaciones diplomáticas con otros sistemas. Su advertencia se interpretó como una maniobra de poder y fue ampliamente silenciada. Apenas capaz de comprender las palabras de su padre, Kara sintió otro temblor sacudiendo su silla. Distraída, se tomó el tiempo para volver a colocar sus cubiertos en su lugar y simplemente continuó escuchando. Como segundo al mando de la casa apoyé a mi hermano, pero otros vieron la oportunidad de disminuir nuestra influencia en el gremio de la ciencia. Una vez que el Alto Consejo tomó una decisión, siguieron negándose a entrar en razón sin importar las pruebas que se presentaran, confiando en su propio razonamiento sin importar lo que se dijera. Tomándose un segundo para beber un poco más de agua, el padre de Kara echó la silla hacia atrás y miró hacia Ciudad Argo. A pesar de la grave situación, el asunto se convirtió en una discusión política y religiosa, y el intento de golpe de estado de Druthod no ayudó a nuestra causa. Por alguna razón, mi hermano aún esperaba convencer al consejo, así que no apoyó a Druthod, permitiendo que lo condenaran a la zona fantasma, pero también eliminando cualquier posibilidad de resolver el problema. Negando con la cabeza, Zorel se quitó el control neuronal, lo puso sobre la mesa y respiró hondo.
La insistencia de mi hermano en esperar un mejor resultado era casi tan ridícula como la negativa del consejo a ver la verdad, pero, llegados a ese punto, intentar destituirlo como líder de nuestra casa solo nos destruiría más rápido. Fueron. Kara tragó saliva con dificultad, mirando con desesperación los rostros resignados de sus padres. ¿Pudieron encontrar una solución? No, no para Krypton, respondió Zor-El con voz fría. Para ti y Kal-El, sí. Los hipermotores, susurró Kara, comprendiendo lo que su padre parecía insinuar. Pero, ¿por qué dejarlo en mis manos? Tener éxito nunca fue el objetivo, sus prototipos fueron sorprendentemente efectivos, pero tanto yo como Jor-El aún teníamos que mejorar sus diseños antes de que fueran realmente utilizables. Su padre no explicó más, lo que permitió que Kara pensara las cosas. Solo querías los materiales, y quizá también los planos, dijo, sintiendo que sus manos se cerraban en puños al darse cuenta. En efecto, asintió Zor-El, con un inusual brillo de aprobación en los ojos. Mientras el Alto Consejo y el gremio religioso vigilaban de cerca cualquier proyecto mío o de tu tío, nuestra familia aún tenía suficiente influencia para entorpecer tus acciones, sobre todo cuando hicieron todo lo posible por evitar que se divulgara información, de modo que ni siquiera sus propios informantes sabían exactamente por qué nuestra casa estaba bajo vigilancia. Ni siquiera has completado tu educación, ¿qué importancia podría tener un simple ejercicio de aprendizaje? Jor-El logró enviar a su bestia como piloto de pruebas para una primera nave. El hiperimpulsor provocó una distorsión temporal que tuvimos que corregir, pero usamos la información recopilada para terminar 2 naves a tiempo. Otro pequeño temblor interrumpió sus conversaciones, y Kara dejó que el silencio se extendiera entre ellos, incapaz de procesar todo lo que acababa de oír. Finalmente, Zor-El se colocó el transmisor neuronal en la frente y anunció: la nave de Kal-El acaba de zarpar, es la hora. Juntos, sus padres se levantaron y empezaron a caminar hacia el patio. Incapaz de contenerse, Kara caminó al lado de su madre, agarrándose de su mano. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me mientes y me manipulas así? Sin detenerse, Zor-El la miró brevemente antes de responder. ¿Habría cambiado algo? No podías hacer nada. Simplemente decidí ahorrarte la preocupación, y nunca mentí. Construir el prototipo del hipermotor fue un ejercicio increíblemente valioso. Por eso nunca despertó sospechas en el gremio. Al salir de la casa, Kara vio cómo los cristales del patio se plegaban, revelando una plataforma con una nave individual al ser elevada al aire libre. ¿Y ahora qué? Ahora se marcharán. He instalado una cámara de animación suspendida y, al llegar al sector 2814, tanto esta como el hiperimpulsor se desactivarán, lo que les permitirá pilotar la nave y les dará tiempo suficiente para estudiar el sistema. La computadora de la nave debería tener toda la información que necesitan, dijo Zor-El. Mirando hacia la ciudad, tuvo que prepararse para otro terremoto, uno mucho más potente que el anterior. Kara en realidad vio una de las torres de cristal de Argo agrietándose bajo la tensión, y observó la caída con fascinación y horror. ¿Se predijo que el núcleo permanecería estable durante 3 días más?, se preguntó su padre en voz alta. Rápido, se suponía que te irías hace 2 meses, pero el consejo incrementó considerablemente la vigilancia después de la prueba de Jor-El y tuve que hacer espacio para un mejor sistema de sigilo en la nave. Kara sintió que su madre la abrazaba, apretándola contra su pecho con todas sus fuerzas. Por primera vez en su vida, sintió lágrimas correr por sus mejillas y empaparse de la túnica de su madre. Kara, quiero que sepas que te quiero, me hace sentir orgullosa de ser tu madre. No dejes que tu prima te dicte la vida. Limpiándose la cara con las mangas, Kara abrazó a su padre, apretando el rostro contra su pecho con todas sus fuerzas. Zor-El le devolvió el apretón, torpemente, antes de subirla a la cámara de la nave. Kara Zor-El, tú y tu primo son ahora la última esperanza de nuestra casa, y quizá de toda nuestra raza. El escudo que llevan en el pecho es ahora más importante que nunca en nuestra historia. Zor-El se alejó de la nave, de pie junto a su esposa, tomándole la mano. Lentamente, el cristal cubrió su rostro, pero aún podía oír su voz. Pero no cometas el mismo error que tu tío. Recuerda, la esperanza sin sustancia, sin la voluntad, el poder y la sabiduría para llevarla a cabo, es menos que nada. No dejes que una esperanza vacía te ciegue a la realidad y guía bien a tu primo. Sé que me sentirás orgulloso. La última visión de Kara Zor-El en Krypton fue igual a la primera. Sus padres de pie tras una pared de cristal, con la espalda recta, encarando el futuro, o la falta de él, con perfecta serenidad.
Cerrando los ojos, sintió cómo se encendían los motores de la nave, alejándola del planeta y ganando velocidad. Aún así, la nave tuvo que ganar suficiente distancia del pozo de gravedad de Rao antes de activar el hiperimpulsor sin sufrir demasiadas perturbaciones de la gran estrella y eso llevó tiempo. Kara sintió que sus párpados se volvían cada vez más pesados a medida que la cámara comenzó a ponerla en animación suspendida, cerró los ojos y confió en la programación de su padre para sacarla de allí. Capítulo 36. Hola, perdón por la demora, pasaron cosas malas en la vida real y no pude escribir mucho, debería volver a la normalidad ahora. El capítulo 37 llega al final de la semana. No lo voy a explicar ya que no quiero quitarle mucho espacio al capítulo, espero que lo disfruten. Danette se removía inquieta en su asiento, con un sinfín de expresiones en su rostro mientras el taxi se dirigía inexorablemente hacia la casa de Jay Garrick. Su lenguaje corporal se volvía más ansioso a medida que se acercaban a su destino. Desde hacía un tiempo, Kara, que estaba sentada junto a la bola de nervios con forma humana, quería ayudar a la mujer, solo que, no sabía cómo. En realidad, haber sido criada en Krypton no la había preparado exactamente para lidiar con sus propias emociones, mucho menos con las de otra persona, y los recuerdos de su vida anterior, por distantes que fueran, no ayudaban mucho en esta situación particular. Rao, cuánto deseaba que Cory estuviera con ellos. Sintiéndose realmente incómoda, Kara pensó en lo que haría la princesa y, vacilante, puso una mano sobre la de la ginoide, apretándola para consolarla. Parece haber funcionado porque Danette le devolvió el apretón. Kara respiró aliviada. Gracias, dijo la morena con una sonrisa divertida. Caramba, eres muy malo en esto, ¿verdad? No tengo mucha experiencia dando apoyo emocional, no, pensó Kara y suspiró. En realidad, suele ser al revés. ¿Qué crees que va a hacer?, preguntó Danette, intentando superar su nerviosismo. Probablemente nos invites a entrar y tratemos de resolverlo, dijo Kara encogiéndose de hombros. No te preocupes. Volver de entre los muertos ya no es tan sorprendente como antes. Tomándose un segundo para revisar su teléfono, Kara celebró con un discreto apretón de puños a su lado cuando el dron de exploración que había enviado registró a Garrick dentro de su casa en ese momento. La verdad era que, incluso sin involucrarse con el trabajo de superhéroe, con la luz, o nada que tuviera que ver con su empresa, Kara se había mantenido tan ocupada con el trabajo que se había olvidado de su promesa a Danette hasta una hora antes de su reunión. Como resultado, en realidad no le había preguntado a nadie sobre la dirección de Garrick, y la encontró en internet a través de sus robots de búsqueda que rastreaban la red oscura, lo que significaba que no estaba segura de que él estuviera en casa. Aún así, retirado o no, seguía siendo un flash, no era como si no pudiera llegar a casa en unos minutos desde cualquier lugar de la ciudad, o del estado, y Kara ya había visto que su esposa estaba en casa. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una casa modesta con una auténtica cerca blanca. Kara pagó al taxista antes de salir a la calle con Danette. La mujer se quedó mirando la casa por un segundo y luego pareció sacudirse, recuperando su confianza. Juntas, caminaron hasta la casa y Kara dejó que Danette tocara el timbre, apretándole la mano por última vez antes de que la puerta se abriera y revelara a un hombre mayor. Todavía tenía el pelo casi castaño y era notablemente corpulento. Hola, ¿puedo ayudarlas? Hola Jay, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Danette sonriéndole el hombre. Lo siento, empezó a decir Garrick, luego se inclinó y miró a Danette más de cerca. Kara vio sus músculos tensarse, sus brazos preparándose para golpear y sus piernas preparándose para entrar corriendo al reconocerla, pero no actuó. Señorita Reilly, bueno, ¿cuánto tiempo sin verla? Usando supervelocidad, echó un vistazo rápido al interior de la casa antes de alejarse un poco más. Lo entenderás si no te invito a pasar de inmediato. Sí, supongo que es sospechoso simplemente presentarse así. Danette se metió un mechón de pelo detrás de la oreja con una mano mientras apretaba con fuerza la otra formando un puño. Pequeñas llamas se formaron a su alrededor por un segundo antes de dispersarlo. Me han dicho que este tipo de cosas ya no son raras hoy en día, pero me cuesta creerlo. Joan. Estaré en el jardín unos minutos, ¿puedes preparar un té? Gritó Jay desde dentro de la casa antes de salir, cerrar la puerta tras él y volverse hacia ellos. Sí, en nuestra generación, la muerte solía quedarse, pero ahora, los niños siguen regresando por alguna razón. Me alegro, pero sigue siendo muy extraño. Disculpa por venir sin avisar, no pensé que Danette quisiera aparecer todavía, dijo Kara. Con su audición mejorada, no pudo evitar oír a Joan llamando a Flash desde dentro de la casa y se estremeció.
Supongo que debería haberlo esperado después de aparecer de repente. Ah, ¿puedes no llamar a Flash todavía? Jai la miró con los ojos entrecerrados, aún tenso. ¿Y cómo lo sabe, señorita? No importa, ya es demasiado tarde. En fin, mi primo debería haber hablado de mí, pero supongo que no me reconocerías. Kara Zor-El, encantada, Kara le extendió la mano, que Jai no tomó, pero se relajó un poco. Disculpa la grosería, pero prefiero no estar literalmente en las garras de nadie hasta saber con certeza qué está pasando. Negando con la cabeza, el hombre mayor señaló un banco en el porche. Dios mío, me alegro de conocerte, Firebrand, pero es un poco difícil de creer así de repente. Entiendo, Danette sonrió con amargura y se sentó. ¿Te ves bien, Jai? El hombre resopló, arqueando una ceja mientras se apoyaba en una viga. Yo. Ya soy un anciano, tú en cambio, ¿qué pasa, Reilly? ¿Viajes en el tiempo? ¿Versión alternativa? Caramba. Es tan raro que ahora sean tan comunes que sean lo primero que te viene a la mente. Danette negó con la cabeza, pero tuvo que admitir que la verdad era igual de extraña. Supongo que se puede decir que es un caso de robot infiltrado. Ah, esos. Siempre un clásico, asintió Jai, comprensivo. Entonces, ¿tienes todos sus recuerdos o? Jai, siempre he sido un robot, suspiró Danette ante su malentendido. Supongo que técnicamente podrías llamarme Infierno Rojo. Tornado Rojo es mi hermano menor. De repente, Kara vio la mancha roja corriendo por la calle hacia ellos. El Flash actual era mucho más rápido que ella, pero la velocidad a la que se movía no estaba completamente fuera de su alcance. Kara se levantó rápidamente y se paró frente a Danette, por si Flash se precipitaba. No pudo evitar sonreír al ver que ambas generaciones abrían los ojos de par en par ante su velocidad y se pusieron cautelosas de inmediato, aunque aún eran más rápidas que ella. Deteniéndose frente a la casa, Flash los miró a los tres y arqueó una ceja. ¿Todo bien, viejo? Así parece, gracias por el apoyo, dijo Jai, indicándole al hombre del traje rojo que se acercara. Vamos, déjenme presentarles. Ella es Danette Reilly, recibió una bala por mí en el 45. La mirada de Flash los observó a ambos mientras se acercaba. Bueno, mucho gusto. Debo decir que te ves increíblemente bien para tener 70 años. ¿Estás envejeciendo al revés? Flash, tengo que recordarte que tienes esposa. Bromeó Jai, haciendo que Flash levantara las manos en señal de negación. ¿Qué? No, es una pregunta sincera. Venga ya. Conocí a un tipo que hacía eso un tiempo. Se quejó, provocando que Danette se riera y se relajara un poco. Negando con la cabeza, Jai volvió a concentrarse. Entonces, ¿cómo sucedió esto exactamente? Estaba investigando a la profesora Morrow por razones que no voy a detallar por ahora, pero al final sospeché de ella, mintió Kara, pero la historia se acercaba lo suficiente a la verdad como para que no importara demasiado. Su tumba no era precisamente un secreto, así que simplemente la sobrevolé y, al ver que el cuerpo no se había deteriorado en absoluto, supuse bastante bien qué estaba pasando. Básicamente, la recuperé y la reactivé. Han pasado semanas, pero no quería mencionarla a nadie hasta que pudiera decidir por sí misma. Jai y Flash intercambiaron una mirada y Kara vio que Flash le hacía un pequeño gesto de asentimiento al hombre mayor. Bueno, disculpa por haber sido tan cuidadoso antes. Me alegra mucho verte de nuevo, Danny. Jai extendió la mano y abrazó a Danette, lo que hizo que la mujer se sonrojara y, lentamente, le devolviera el abrazo. Pasa, Joan siempre había querido conocerte. Corriendo hacia el porche, Flash se detuvo junto a Kara y sonrió. Así que eres primo de Big Blue, ¿eh? Mucho gusto, dime, ¿alguna anécdota vergonzosa sobre el grandullón? Kara lo pensó. Tenía algunas fotos de bebé que la fortaleza había recuperado de las computadoras de su nave, y también las fotos holográficas del bibliotecario travieso que había conseguido de su dispositivo de disfraz. Sonrió. Quizás tenga algunas. Al entrar en la casa, Kara vio a una mujer mayor abrazando a Danette con fuerza. Gracias por salvar a mi Jai. Sin saber qué hacer, Danette le lanzó a Kara una mirada suplicante y la kryptoniana decidió intervenir antes de que la programación de la mujer colapsara de vergüenza. Uno pensaría que, tras ser una heroína, Danette se habría acostumbrado a que la gente le diera las gracias. Ah, ¿no dijiste que había café? Preguntó, mirando alrededor de la modesta casa. Ah, sí, lo siento, dijo Joan, soltando finalmente a la joven y sonriendo. No estaba segura de que no se armara una pelea en el patio, así que no preparé la mesa, pero sí preparé café y té, ¿quieres?
Caminando delante de ellos, Flash apretó rápidamente el hombro de la mujer y sonrió. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Kara casi se ofreció a ayudar también, pero, realmente, ser un segundo o dos más rápida no haría una gran diferencia. Un poco más tarde, Flash ya estaba en la cocina. Antes de que todos llegaran a la sala, la mesa estaba puesta y Flash estaba al teléfono. Perdón, solo me aseguraba de que nadie hubiera dado la alarma sobre la liga. Soltó el teléfono sobre la mesa, se sentó y sonrió. Kara se sirvió un café y tomó una galleta de té mientras Jai ayudaba a su esposa a sentarse. Normalmente no comería, pero desde que su ojo empezó a sanar, Kara tenía más apetito. Entonces, ¿qué es eso de que eres la hermana de Tornado? Preguntó Jai finalmente, y empezaron a hablar. El resto de la mañana transcurrió con tranquilidad. Con Jai presente, Danette empezó a salir de su caparazón rápidamente, demostrando que en realidad era una mujer muy testaruda y un poco irascible. Kara disfrutó escuchando sobre el escuadrón All Stars y la GSA mientras Jai le contaba a la Ginoide sobre sus antiguos compañeros de equipo, hablando de sus aventureros y su situación actual. Flash no se quedó mucho tiempo con ellos, pero Kara notó un dispositivo oculto debajo de la mesa, por si acaso, después de que se despidiera para seguir patrullando su ciudad. Podría haber desactivado el dispositivo, pero en realidad no hablaban de nada peligroso, al menos no para ella. Los únicos secretos que se discutieron fueron los de la GSA y, como era Flash quien los escuchaba, Kara no vio el problema. Finalmente, el café se enfrió, pero Kara simplemente lo arrojó con un rayo de visión de calor controlado y continuó bebiendo. Mientras Danette y Jai se retiraban al sofá y comenzaban a revisar fotos antiguas de la GSA, Joan se levantó para quitar los platos de la mesa. Venga, déjame. Kara se incorporó y recogió todo antes de llevarlo a la cocina. No soy tan efectiva como Flash, ya que no puedo ignorar la resistencia del aire, pero puedo lavar algunos platos. Como los flashes y su velocidad funcionaban de manera fundamentalmente diferente, Kara tuvo que moverse mucho más lento para evitar de enviar cosas volando a su alrededor, pero aún así logró terminar las cosas en menos de un minuto. Gracias, señorita Zor-El, y gracias por estar aquí, dijo la mujer mayor, y fue Kara quien se sintió avergonzada. No sabe cuánto significa esto para nosotros. No es nada. La verdad es que me sentí un poco responsable por Danette, dijo Kara, llevándose las manos a una servilleta y mirando a las dos viejas amigas. Ojalá empiece a volver a la normalidad. Descubrir que era un robot no era algo para lo que estuviera preparada, y mucho menos para estar muerta durante medio siglo. ¿Sabes? Siempre confié en él, pero estaba un poco celosa del tiempo que pasaron juntos en la Sociedad de la Justicia, suspiró Joan y terminó de ajustar la manta sobre la mesa. Me sentí fatal cuando murió salvándolo, sobre todo porque lo primero que pensé fue gracias a Dios que lo hizo. Compartieron un breve momento de silencio hasta que Kara finalmente preguntó, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo seguiste amándolo incluso cuando arriesgó su vida de esa manera todos los días durante décadas? No fue fácil, te lo aseguro. Joan miró a Jai en la otra habitación con una sonrisa cariñosa. De verdad, soy egoísta. No hubo ni una sola vez que él arriesgara su vida en la que no deseara tenerlo en casa conmigo, pero lo amo y así es como es. ¿Cómo no iba a hacerlo? Kara miró a la sonriente mujer mayor y pensó en con Cory. ¿Tan fácil, eh? ¿No podías no hacerlo? ¡Ay, Dios mío, no! La anciana le dedicó una sonrisa divertida mientras negaba con la cabeza. Quedarme con Jai fue probablemente lo más difícil de mi vida, y nos peleamos, a veces nos peleamos como perros y gatos, pero al final, siempre pensé que valió la pena. Desde la otra habitación, Danette y Jai estallaron en carcajadas al ver una foto de Wildcat atado y colgado de lo alto de un edificio junto al lazo de la verdad. La Mujer Maravilla lo observaba con los brazos en la cintura. De todos modos, ¿hay algo que podamos hacer para agradecerte? No, de repente, Kara hizo una pausa y pensó en la oferta, dibujando una sonrisa maliciosa en su rostro. A Cory le encantaba hablar de los titanes cuando estaban juntos, desde cómo estaban entrenando hasta cuánto mejoraban cada día, pero había un problema que todavía no había podido resolver, y molestó a Kara cuando se lo hizo a su novia. Así que, parece que era hora de jugar sucio, de usar la opción nuclear, iba a delatar Kara. Oye, ¿has oído cómo ha estado llamando Kid Flash Tamgan y Coriander? Tras otra hora de charla, Danette y Kara salieron satisfechas de la casa de los Garrick. Danette se mostraba mucho más contenta que antes e incluso había dejado de dudar. Entonces, ¿solías estar enamorada de él, eh? Danette se tambaleó, con el rostro enrojecido, mientras miraba a Kara con furia.
Jai era un amigo, un querido amigo, y nada más. Claro, Kara le sonrió con sorna a su compañera con una mirada cómplice. No te preocupes. Veo que solía ser muy guapo, no hay nada de qué avergonzarse. Que te jodan, hizo pucheros Danette, maldiciendo por primera vez desde que se conocieron, pero también teniendo la primera sonrisa genuina de felicidad. Me alegro de que finalmente estés poniendo tu vida en orden. Sí, Jai prometió reunir al antiguo grupo a finales de este mes, confesó. Creo que me reuniré con Tornado Rojo después de eso. Eso me dará tiempo suficiente para pensar en tu invitación. No te preocupes. Me encantaría tenerte en el equipo, pero no quiero presionarte, Danette. Llámame Dani, la ginoide abrazó a Kara mientras otro taxi se acercaba para llevársela. Me alegra que hayas venido conmigo, Kara. Ya veo, Kara la miró y decidió intentarlo. Entonces, ¿te opondrías a que me dejes instalar un segundo núcleo elemental de Morrow como agradecimiento? ¿Qué? Bueno, no iba a preguntarte por qué estás deprimido, pero parece que ya estás mejor, y creo que descubrí cómo hacer una copia del generador de viento del señor Tornado. No es tan fuerte como el de Tornado Rojo, pero con algo de entrenamiento, sin duda podrías mejorar tus llamas si logras alimentarlas con oxígeno. Kara, ¿qué? Aunque no quieras ser un héroe, solo te hará más seguro. Kara miró a su amiga levantando ambas cejas. Vamos, más potencia de fuego siempre es la mejor opción. ¿Lo entiendes? Incluso podrías volar. Eso fue terrible y deberías estar avergonzada, pero bien, supongo que no haré nada mañana, suspiró Dani, pero eso no engañó a Kara, la había conquistado con la oferta del vuelo. Genial, miró el reloj en su teléfono, Kara se despidió de Dani y se fue a su propio compromiso. Usando el Z-tubo más cercano, Kara apareció en el Monte Justicia. Su propia seguridad tardó un segundo en asegurarse de que pudiera entrar antes de desactivarse, mostrándole finalmente la verdadera habitación y haciendo que las torretas se retrajeran hacia las paredes. Con un siseo, la cerradura que había instalado en el tubo Z se abrió y la dejó entrar al cavernoso vestíbulo de la base. Un segundo de concentración y Kara oyó a los titanes entrenando en la sala principal. Ja 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 ja. Me río de tu dolor. Acabar con tu existencia es divertidísimo. Gritó Cory mientras atacaba a Robin con un rayo estelar desde los ojos mientras apretaba a Con una llave dormilona. De repente, vio a Kara entrar en la habitación y se detuvo un momento. Oh, hola Supergirl. Robin aprovechó su distracción para lanzarle un batra en el ojo, pero Cory fue lo suficientemente rápida como para atraparlo. Aún así, el dispositivo le explotó en la cara, lanzándola hacia atrás y permitiendo que Con escapara del abrazo que tenía sobre él. Antes de que Cory pudiera recuperarse, Con cayó al suelo, rodeó, agarró una bomba de cartón y se la lanzó a Robin. Hecho esto, ambos huyeron en direcciones separadas, adentrándose en la montaña y desapareciendo por las esquinas. Sacudiendo la cabeza, Cory se alejó flotando del suelo donde había caído, saludó alegremente a Kara y luego contempló la habitación. Solo el Capitán Marvel seguía allí, comiendo con entusiasmo de un paquete de refrigerios mientras disfrutaba del espectáculo. Tras revisar rápidamente sus drones, Cory asintió al ver que aún podían rastrearlo. Respiró hondo, tarareó 2 veces y luego encendió sus manos y ojos, haciéndolos brillar con una luz verde mientras volaba por el pasillo tras el pequeño que gritaba con voz de villano. Robin. No puedes escapar de mí. Te perseguiré hasta los confines de la galaxia. ¿Qué? Creía que estaban entrenando. Kara levantó una ceja y miró al capitán. Bueno, sí, pero Flash no dejaba de quejarse de que las cosas eran demasiado serias, y Superman, Detective Marciano, Flecha Verde y yo coincidimos un poco. No había razón para que no se divirtieran un poco, al menos de vez en cuando. Marvel se encogió de hombros y le ofreció el paquete de refrigerios, Kara lo aceptó con gracia. Así hacen un ejercicio divertido al mediodía, antes de comer y después de que se vaya su entrenador matutino. Ya veo, supongo que Cory será la villana hoy. Sí, es la más fuerte de todas, y consigue todo el equipo tecnológico que le diste para usarlo contra el equipo. Retiró el brazo y Marvel comprobó que Kara le había robado casi todos los bocadillos e hizo un puchero. A veces se mete de lleno en el asunto, y es una buena villana. Ahora que lo pienso, probablemente te copie la risa. Evitando la mirada fulminante de Kara, Marvel se giró hacia la pared y la convirtió en un monitor. Juntos vieron a Cory seguir a Robin. Lo alcanzó y lo levantó de la ropa antes de intentar recuperar su bomba de cartón. Por desgracia, no se le desprendió de la mano. Kara se concentró en la imagen y frunció el ceño. Espera, ¿Robin tenía pechos?
Eran muy pequeños, pero estaba segura de que tenía un pequeño bulto en el pecho. Inmediatamente después, Cory arrojó a Robin tan fuerte como pudo y disparó un rayo estelar tras él, pero el chico maravilla en realidad flotó en el aire y esquivó el disparo. De pie en el aire, ambos se enfrentaron. Robin desarrolló rápidamente varios brazos y los colocó a todos en posición de combate. Durante unos segundos, no ocurrió nada. Luego, varios escudos se materializaron a su alrededor y lo inmovilizaron antes de empezar a apretar. Ignorando al héroe capturado mientras la señorita marciana perdía el control y volvía a su forma original, apretada entre los drones, Cory se apresuró a regresar, pero la capitana Marvel pulsó un botón. Robin ya ha tenido suficiente tiempo sin interrupciones, la bomba ha sido desactivada. Buen trabajo, titanes. Saliendo de una habitación lateral en el mismo pasillo por el que había corrido, Robin arrojó la bomba de cartón hacia arriba y hacia abajo en su mano y entró pavoneándose en la habitación, rápidamente seguido por Kid Flash. Sí, de eso estoy hablando. Gritó Kid Flash y ambos chocaron las manos. Poco después, el resto de los titanes comenzaron a congregarse en la sala. Aqualad parecía un poco desgastado, pero todos estaban cansados y sudando. Bien hecho. Superaron a un oponente más fuerte, más hábil y mejor preparado. Felicitó Marvel. El sacrificio de Aqualad fue genial y, según el ejercicio, tanto él como Kid Flash sobrevivieron al encuentro, así que es realmente genial. Yo, Buzz, no me di cuenta de cuánto te contenías, Buzz, en nuestros entrenamientos, elogió Aqualad, desplomándose en el suelo. Pero, ¿tenías que mantener activa la trampa mortal todo el tiempo? Era necesario para mi vil plan, amigo Kaldur, asintió Cory con una sonrisa encantadora. Debería haber presionado a los titanes y desviado su atención del objetivo principal. No pensé que los titanes retrasarían tu rescate como lo hicieron. Por desgracia, mis maquinaciones fracasaron. Impresionante estratagema, amigo Robin, ¿cuándo cambiaste de lugar? Oye, confiábamos en que Kaldur aguantaría. Protestó Robin. En fin, cambié de lugar con Megan en cuanto salí corriendo de la habitación, mientras aún te recuperabas de la explosión. Felicidades, amiga Megan. Tu transformación está mejorando mucho. No me di cuenta de la artimaña hasta el final. La felicitó Cory, quitándose la armadura y soltándose el cabello de la coleta. Ah, gracias Cory, hacer de chicos todavía es difícil, pero mi tío me está entrenando para superarlo. No me había dado cuenta de lo atractivas que podían ser las villanas, dijo Kid Flash, lo que hizo que Kara entrecerrara los ojos peligrosamente. La mayoría de los villanos son hombres, pero ella es... Hola, titanes, chico Flash, interrumpió Kara, haciendo que todos se volvieran hacia ella. Oigan, ¿llevan puesto el traje que hice? Ah, hola Supergirl, Kid Flash tragó saliva y se rascó la nuca. Sí, muchas gracias, por cierto. El material es genial y es muy cómodo para correr. Además, ni siquiera se ensucia. Me encanta, ¿por qué? Oh, nada, no te preocupes, respondió Kara con su sonrisa más inocente. Desde su lado, Robin golpeó discretamente a su amigo con un codazo y susurró. Autodestrucción, tío, secuencias de autodestrucción por todas partes. La sonrisa de Kara solo se hizo más amplia cuando lo escuchó, asegurándose de seguir mirando al chico por un tiempo incómodo. Deja ya de burlarte de él, finalmente interrumpió Con, acercándose e intentando abrazarla, Kara puso una mano sobre su pecho. ¿Qué crees que estás haciendo? Ella levantó una ceja. ¿Qué? ¿Tú eres el que siempre insiste en abrazos? Con miró a un lado, un poco avergonzado de hablar de ello. Sin ducharme, no, negó Kara con la cabeza. Vamos, seguro que llevas 10 minutos peleándote con Cory, estás empapada. Con se puso su camiseta de Superman y la vio completamente empapada de sudor, aunque no se sentía tan cansado. Con una sonrisa maliciosa, miró a Kara. Bueno, ahora sí que quiero un abrazo, no, en realidad, insisto. Aléjate de mí. Kara se apartó y empujó a con una mano, pero él solo dio un paso antes de girarse y abrir los brazos. Uf, si así fuera a terminar. Preferiría que siguieras enfadado. Vamos primo, ¿dónde está mi abrazo? Kara esquivó otra embestida y rápidamente se escondió detrás de un divertido Capitán Marvel, fácilmente podría haberse alejado flotando, pero en realidad estaba muy feliz de que Con estuviera siendo juguetón, y volar sería injusto. Estaba a punto de esquivar otra embestida cuando Cory la agarró por detrás, casi haciéndola tropezar. Kara sonrió al sentir la camisa empapada de Cory y el pecho de la tamaraneana apretado contra su espalda de una manera tentadora. El pecho sudoroso de Con, por otro lado, no tanto.
El abrazo de Cory había retrasado su movimiento lo suficiente como para que Kon la agarrara y la apretara con fuerza. Puaj, puaj. Báñate. Báñate ahora mismo. Riendo, todos los titanes fueron a lavarse, incluida Kara, que ahora tenía que cambiarse de camisa. Junto con la capitana Marvel, almorzaron en la montaña y esperaron a que Jon Stewart llegara para su entrenamiento vespertino. Al ver a Kara hablando con el resto de los titanes, el hombre asintió y Kara se acercó. Supergirl, encantada. Buen trabajo mejorando la seguridad de la montaña. Gracias, aún no he terminado, pero servirá por ahora. Kara estrechó la mano que le ofrecía, sintiendo una extraña sensación al tocar la luz verde que lo rodeaba. En fin, supongo que la liga aprobó el tratamiento. Sí, los padres de Superboy firmaron la autorización y la liga ha revisado los datos. GL frunció el ceño por un segundo, pero no pareció reconocer la sensación y la ignoró. Por suerte, está bastante avanzado en sus lecciones, así que no se perderá mucho. ¿Qué les estás enseñando hoy? Últimamente, hemos estado aprendiendo a localizar y desactivar bombas. Hoy vamos a repasar minas, incluyendo las de origen extraterrestre, respondió el hombre mientras miraba su anillo. Al levantar la vista, le dedicó a Kara una sonrisa divertida. Normalmente, Batman sería quien les enseñaría, pero ha estado ocupado la semana pasada, y el anillo me permite replicar varios dispositivos que funcionan sin riesgo de que exploten. Sé que Robin no necesitaría esta clase, pero ¿Kon es avanzado? Preguntó Kara, devolviéndole la sonrisa. Tiene mucho talento con cualquier dispositivo mecánico. Ya veo, dijo Kara, sintiendo algo de orgullo en el pecho, y le hizo un gesto a Kon para que se acercara. ¿Qué? Preguntó el chico, acercándose y saludando respetuosamente al GL. Oye, ¿recuerdas el tratamiento del que hablamos ayer? La liga dio luz verde, explicó Kara, sonriéndole. ¿Es eso realmente necesario? ¿Necesario? Probablemente no, respondió con sinceridad. Tu ADN kryptoniano te permite esperar sin mucho riesgo hasta que desarrollemos un mejor tratamiento, o incluso una solución permanente, pero podría liberar más de tus poderes. Kon miró al resto de los titanes, a Kara y luego a su propia mano. Lentamente, la cerró en un puño. Bien, ¿cuándo nos vamos?